Bienvenidos a esta nueva edición de Cara a Cara. Como sabéis, siempre hacemos entrevistas, pero hoy, a modo de programa especial, vamos a hacer una tertulia con 4 invitados de excepción. Javier Martínez Fresneda, Javier Crevillén, Jano García y Pedro Lecanda. Vamos a hablar hoy de la derecha sociológica, de la derecha mainstream, de la derecha política, de la derecha mediática. Es verdad que una vez se presenten los rasgos de todo esto, pues uno con cierta razón podría impugnar que esto se le puede llamar derecha. Pero bueno, a modo de concesión y para que se nos entienda, llamémoslo así. Y yo creo que antes de empezar, a modo de primera cuestión, tenemos que explicar qué es esto, porque habrá mucha gente que sepa a lo que nos estamos refiriendo, pero también habrá mucha gente que cuando se hable de derecha mainstream, de derecha sociológica, mediática, política, no sepa muy bien a qué nos estamos refiriendo. Entonces, os paso la palabra a quien quiera en primer lugar para que expliquéis y a partir de ahí ni me miréis. Yo creo que por autoridad, ¿no? Por autoridad empieza. ¿Con la derecha sociológica? Bueno, yo definiría la derecha sociológica como todo aquel que se define de derechas. Ahora bien, ¿sabe por qué dice que es de derechas? Yo creo que ahí está uno de los puntos claves de la derecha sociológica si lo hacemos, digamos, en contraposición con el que se define de izquierdas, que tiene muy claro cuáles son los valores, las metas que persigue, los objetivos, por qué quiere gobernar, qué reformas quiere llevar a cabo. Mientras que la derecha tienes, bueno, el fenómeno centro-derecha, que si tú a cualquier persona le dices, oye, yo soy de centro-derecha, y dices, ¿qué es ser de centro-derecha? Tendría serias dificultades para explicar por qué dice que es de centro-derecha. Igual que dicen, no, es que la democracia está en peligro, yo soy demócrata, ¿por qué es usted demócrata? Pues tampoco sabría muy bien explicarlo, pero es algo que ha ido escuchando a lo largo del tiempo, que más o menos se encaja en un perfil que no quiere meterse en temas políticos, porque es que, claro, eso genera polarización, ¿no? Y la gente se asusta, ¡ay, estamos polarizados! Esto sí que lo hablamos luego. Yo estoy a favor de la polarización. Es decir, yo este sistema que estamos en no, es que esto no conviene discutir todos juntos. Oiga, pues no. O sea, yo parto una premisa, hay cosas que están bien y hay cosas que están mal. Hay gente buena y hay gente mala. Esto es un componente propio de la naturaleza humana. Entonces, si partimos de esa premisa, pues claro que tienes que estar polarizado frente a aquel que no sigue esos valores que, digamos, aportan un bien común a la sociedad. Y luego también otra característica que me parece muy interesante de la derecha sociológica es, podemos decir, el concepto, el positivismo. Es decir, porque la ley, ¿no? Esto que hemos estado escuchando y que a día de hoy lo seguimos escuchando y que lo hemos visto en numerosas ocasiones, y es que en pandemia todo era porque es lo que han dicho. O sea, yo recuerdo mi madre, para que nadie se sienta ofendido, mi madre, que es la persona que más quiero en el mundo, venía, decía, no, es que han dicho que hay que hacer esto. ¿Y por qué? O sea, ¿no te has para pensar por qué? O sea, ¿por qué tienes que llevar mascarilla por la calle? No, es que es lo que han dicho. ¿Pero cómo que es lo que han dicho? O sea, una especie de sumisión constante a la ley. El constitucionalismo como una ideología, que soy una constitución, obviamente parte de una premisa, siempre tiene que haber pues leyes, ¿no? Yo no estoy diciendo que no haya ninguna ley. No, siempre tiene que haber leyes, evidentemente. Hay una norma suprema, muy bien, pero puede ser buena, puede ser mala. Habrá que valorar si esa constitución es buena para la sociedad o es mala para la sociedad. Pero todo eso, ahí la derecha digamos que no entra. O sea, podemos decir que la derecha sociológica en general, en el caso de España, está cambiando. Yo creo que esto afortunadamente está cambiando, sobre todo con las nuevas generaciones. Se queda en una superficialidad que si tú le preguntas por qué se define como constitucionalista, no sabría responder. Dice, pues no sé, ¿no? La que nos dimos, lo votamos en referéndum. Y bueno, ¿y qué? Volvemos a lo mismo. ¿Y qué? Entonces, bueno, como primera introducción, yo creo que la derecha sociológica tiene esas características. Pedro, por Yo, sí, muy brevemente. O sea, yo me acuerdo que esta cuestión nació de una tertulia, no recuerdo cuál. Yo recuerdo que es de las veces que más me he cabreado hablando de un tema de... Y esto yo creo que es muy pertinente hacer esta crítica precisamente en este momento, donde parece que efectivamente se está produciendo no solo en España, sino en todo el contexto occidental, y desde hace, luego vamos a hablar de la genealogía de esto, que yo creo que viene de, por lo menos, de la crisis de 2008, el COVID, la guerra de Ucrania. Se está produciendo en general lo que llama Domingo González un movimiento dextrógiro hacia la derecha, donde las cosas no nacen siempre de la izquierda y van a la derecha, sino que parece que la derecha, en la opinión pública, en los resultados electorales, etcétera, cada vez tiene más fuerza. Y sin embargo, muchas veces comprobamos que por eso yo creo que a veces hay que practicar un cierto patriotismo crítico de intentar mejorar y darse golpes incluso a uno mismo en el pecho y sobre todo después de 7 años de sanchismo que yo creo que han ido generando como mucha frustración y mucho definirse a la contra. Entonces yo creo que también está bien que la derecha se critique.
y no caer en la autocomplacencia o en la rabia estéril, ¿no? Entonces, ¿sobre qué es la derecha sociológica? O sea, yo creo que la pregunta por la derecha sociológica es una pregunta de psicología social, de detectar rasgos de estilo mental que se cifran sobre todo en un complejo. Y en cómo muchas derechas siguen viviendo bajo la imagen que la izquierda ha hecho de ellas, ¿no? Yo me he traído un libro muy cáustico de Francisco Umbral que se llama La derechona, de portada perfectamente cañí. Y entonces está bien porque ahí ves de primera mano cómo piensa un izquierdista cuando gana el PP las elecciones, después de 14 años de Felipe González, cómo sigue viendo la autoconcepción de la izquierda sobre la derecha, que es lo que yo creo que la derecha se ha creído mucho. Entonces, voy rápidamente, pero por ejemplo, lo que decías del centro, inventarse palabras para no decir que eres de derechas. ¿Qué pasa? Que luego el izquierdista te pilla enseguida. O sea, dices, no, yo es que no soy de derecha, soy de centro humanista. Y enseguida vale, que eres de derechas. Claro. O lo de no soy de izquierdas ni de derechas es decir, soy de derechas, ¿no? O sea, ese constante intentar huir de la palabra derecha, que la izquierda no tiene. Y además, frente a lo que dicen muchos derechistas, la división izquierda-derecha, podemos hablar, sigue muy viva, por lo menos convencionalmente y políticamente, ¿no? Otra cosa que dice Umbral, por ejemplo, dice, los tipos que después de, y luego también vamos a hablar de esto, después del franquismo y de una sensación de deslegitimidad histórica, que pasa en más lugares, pero en España pasa mucho más tarde y después de un régimen mucho más tarde, dice, los tipos que se compraban 2 periódicos, El País para enseñarlo y el otro para leerlo. Lo que pasa es que algunos se lo acaban leyendo, ¿no? Pero esta idea de cubrir, de intentar ser de derechas en privado, pero parecer de izquierdas en público, ¿no? Por esa falta de legitimidad. Y luego dice Umbral de sí mismo, de la izquierda, yo creo que esto es muy importante. Claro, después de... luego hablamos de la historia del PSOE. Pero digo, este tipo que está quemado, después de 14 años de un gobierno que no ha sido tan rupturista como lo hubiera querido, él dice, la historia da la razón al progresismo. Dice, la izquierda en España no tiene historia. Dice, la historia de España es la historia de la derecha. Entonces, y dice, claro, nosotros, dice, los intelectuales, los profesores, la gente de la cultura, dice, somos los nuevos, se emparenta con los judíos expulsados, los moriscos. O sea, es la idea que mucha izquierda tenía, de España es la derecha, es un sentimiento como de resentimiento. Y nosotros, entre ellos el mundo de la cultura, que luego hablaremos de la quiebra del modelo cultural del PSOE, pues no tenemos historia en España y tenemos que vengarnos de esa historia en España. Entonces, como todas estas ideas, que son muy fundamentales, hay una parte de la derecha que ha dicho, oye, pues sí, pues es verdad, ellos son los listos, ellos son el mundo de la cultura, ellos son los que tienen legitimidad, ellos son los que pueden llamarse en sus propios términos. Y yo pues tengo que pedir perdón y comprar El País para enseñarlo. Vamos con el sector izquierdo y no va malas. Sí, la verdad que a mí me extraña estar aquí encuadrado, pero en fin, vengo y soy yo la extrema izquierda. Como a mí las tertulias me influyen, que tenemos en Libertad, he hecho los deberes como hace Gonzalo Rodríguez y me he traído algunas cosas sobre algunos conceptos que yo creo que definen esta derecha sociológica. Yo creo que la derecha sociológica es la hija de la frase que le dice don Pablo a Antonio Alcántara, no te metas en política. Esa es la derecha sociológica y que se lo cree. Tal cual. Es decir, la política es algo que no debe ser un asunto nuestro. Mi abuela, que de nuevo, para que no se ofenda a nadie, como decía Jano, es una de las personas a las que yo más he querido y sigo queriendo, me decía, Javi, las profesiones con P no me gustan. Periodista, político y otras cosas. En segundo lugar, la derecha sociológica se cree siempre, aunque la evidencia diga lo contrario, minoritaria. Eso es clave. Siempre está a la contra. No, bueno, yo soy de derechas, pero ¿dónde vives? En Murcia. Hombre, minoritaria. No, en Madrid, hombre, minoritario. Siempre se cree minoritaria. Además, cree que esa minoría es algo inmutable. No va a cambiar, no es posible cambiarlo. España es algo de izquierdas y eso está escrito en las tablas de la ley que se guardan en algún lugar, no los hemos descubierto todavía, pero es así. Siempre ha sido y siempre será así. Hombre, ¿se podrá convencer de lo contrario? No, es inmutable. Siempre va a ser de izquierdas. Además, ser de derechas es algo culpable. Es algo por lo que pedir perdón, por lo que avergonzarse, como decía Pedro, ¿no? Es decir, cuando uno sale un poquito del armario, eso descuida y dice, no, soy un poco de derechas, inmediatamente lo adorna pero tengo muchos amigos de izquierdas, ayudo a los ancianos los domingos, doy mucho a los pobres. Es decir, es algo de lo que avergonzarse, ¿de acuerdo? Además, creo que es un producto typical Spanish. Producto
de que lo que muchos, a mi parecer, erróneamente han entendido como el colmo de la derecha, que es el régimen de Franco, la propuesta sociológica es la de don Pablo a Antonio Alcántara. No te metas en política. En realidad el régimen de Franco no es un régimen de derechas, es un régimen apolítico por excelencia. Y una de las pocas declaraciones netamente políticas que se le atribuyen a Franco es la que dijo: los partidos políticos han venido a destruir España. Odia la política. Bueno, pues después de ese régimen se instaló en una determinada segmento de la sociedad esta concepción que nos ha traído hasta ahora. ¿Crevi? Yo estoy muy de acuerdo con todo lo que habéis dicho, solo puedo abundar en ello. Justo cuando me ha llamado Álvaro para el programa, estaba en mi casa en bata leyendo un libro que es de Pedro Carlos González Cuevas, Historia de las derechas españolas. Gran libro. De la Ilustración hasta nuestros días. Y empieza el libro justo con esto que habéis comentado, ¿no? Dice, la derecha siempre se define por oposición a la izquierda. Claro. Y siempre se define... hay una problematización, ¿no? en el término derecha, ¿no? Pues eso, cuando alguien de izquierdas dice no soy de izquierdas ni de derechas, o sea, de derechas, ¿no? Que eres de derechas. Tienen razón, es verdad, Sí. ¿no? Pero eso es sintomático de algo, de que al final tienes que enmascararte de algún modo, ¿no? Pues no, yo soy en realidad de centro reformista, yo soy liberal, yo soy no sé qué, yo soy... Pues eso, hay que enmascararse de algún modo, ¿no? Entonces, yo más que definir la derecha sociológica como la gente que se define de derechas, lo definiría como la no izquierda, o sea, todo aquel que no se define de izquierdas, ¿no? Porque hay mucha gente que por este complejo innato pues tiene que enmascararse de algún modo, ¿no? Entonces, ¿qué es la derecha sociológica? Yo diría que es, pues, la derecha que está en el espacio público y que va pues transmitiendo unas ideas, generando un consenso público de lo que es ser de derechas, ¿no? Entonces tenemos pues emisoras de radio y con presentadores egregios que llevan ahí toda la vida leccionando y pastoreando las derechas, ¿no? Pues como la COPE o como, bueno, en televisiones como Antena 3, ¿no? Todos provenientes, perdona que te interrumpa, de la izquierda, todos. Sí, sí. Vicente Vallés, Carlos Herrera, Carlos Federico, Alsina, todos. Todos, sí, sí. Que también eso siempre lo esgrimen como un argumento de legitimidad, ¿no? Efectivamente. Oye, que yo fui maoísta, oye, que esto ya me lo sé, que yo fui tal, no sé qué, ¿no? O sea, que si hubiera un derechista puro parece que no valdría lo mismo su opinión, ¿no? Pues tenemos eso, universidades, fundaciones, columnistas, ¿no? Las famosas plumas de derechas. Yo creo que lo común, lo habéis comentado, ¿no? A todos estos personajes y a todos estos foros es que son personajes despolitizados y despolitizadores, ¿no? O sea, es gente que no tiene una gran carga de ideas políticas, no tiene un gran proyecto político en la cabeza y eso es lo que se dedica a transmitir pues esta despolitización al resto de la sociedad española, ¿no? Me ha gustado mucho, me ha parecido muy interesante lo que decías, Javier, de cómo la derecha siempre se siente minoritaria. Y yo creo que la derecha sociológica, boomer, ¿no? Porque no es una sociedad muy envejecida, sigue viviendo del mito de la contracultura, ¿no? Sigue instalada mentalmente en los años 70, 80, ¿no? Claro, estos son unos años en los que la izquierda tiene un proyecto muy claro, un proyecto cultural de construcción muy claro, un proyecto utópico, ¿no? Pues de vamos a destruir todo, el amor libre, la emancipación, vamos a destruir todos los consensos, todas las formas culturales hasta ahora, ¿no? Y la izquierda está como en retroceso, ¿no? La izquierda parece que no sabe ni por dónde le están dando, ¿no? Está el famoso titular de "es la cultura estúpido", no se da cuenta de que les están dando la vuelta, ¿no? Y entonces la derecha tiene en todos los órdenes, o sea, en el orden político, en la iglesia, pues es el posconcilio, ¿no? La derecha está completamente eso, como en retirada, sin saber por dónde le vienen los golpes, y asustada y en retroceso, y parece que toda la pujanza la tiene la izquierda. ¿Qué pasa? Que han pasado, pues, ¿cuántas ya? Más de 50 años desde ese momento y las cosas han cambiado. Pero la derecha sigue instalado en eso. Que la izquierda tiene el avance, la propuesta cultural, la juventud, las ideas frescas, tal, y ellos están como en retroceso y como tropezándose y sin saber, pues, qué hacer, ¿no? Y yo creo que esto es clave. Yo, un segundo para ya daros pie con lo siguiente, después de haber hecho esta introducción. Al principio hablaba no solamente de la derecha sociológica, sino política, mediática y sociológica, y digamos de forma ejemplificativa, con el riesgo que tiene de simplificación todo ejemplo, lo que a mí me viene a la cabeza cuando pienso en derecha política es el PP, lo que me viene a la cabeza cuando pienso en la derecha mediática es pues todos los medios afines al PP, y lo que me viene a la mente cuando pienso en la derecha sociológica pues es, digamos, boomer, pero no tiene por qué, que, digamos, comulga pues con el PP, con los medios afines al PP,
Y yo creo, o escuchándolos todos los días, que se caracterizan fundamentalmente por dos rasgos, que ya los habéis comentado los cuatro, que son dos sumisiones, básicamente. Una sumisión ideológica a la izquierda y una sumisión a este formalismo constitucionalista, positivista, etc. Y claro, yo muchas veces me llevo las manos a la cabeza porque es claramente el método incorrecto para combatir a quien tienes enfrente. Y muchísimas veces me cuesta entender muchísimo por qué razonan de ese modo, a qué se debe ese servilismo. Y eso es, digamos, lo que quería poner encima de la mesa como dos grandes bloques temáticos para que comentemos primero una cosa y luego la otra, estas dos sumisiones, y luego veremos a qué se debe ese carácter servil, ya después de haber tocado estas dos cosas. Pero la primera sumisión que yo detecto es ideológica a la izquierda. Es decir, parece que a la persona de derechas le da miedo ser de derechas, por eso no puede decir que es de derechas, es de centro en todo caso. Y llevándolo incluso más allá, parece que la persona de derecha prototípica, mainstream, etcétera, tiene como tarea, y esto en el PP se ve, vamos, perfectísimamente, ser mejor izquierda que la izquierda. Es decir, quiere coger el programa de la izquierda y decir, yo sé ejecutarlo mejor que tú, izquierda. Quieres feminismo, pero yo soy más feminista que tú. Quieres aborto, pero yo soy más a favor del aborto que tú. Es decir, coger el marco de la izquierda y decir, yo el lienzo lo sé pintar mejor que tú. Entonces, ¿a qué se debe esta sumisión? Y no hace falta... Quiero decir, como somos gente de orden, no hace falta que sean turnos fijos, o sea, hablad, en fin. Es que espontáneamente vamos por orden. ¿Jano? Vale. No, yo quería decir, respondiendo. Pero vamos, que no eres tú luego, o sea, que ha hablado como una... Esto que decías sobre la sumisión, y hablando, es verdad, España es una sociedad, una población envejecida. Esto es indiscutible. Entonces yo creo que la historia, esto es evidente, cuando uno la tiene más cerca, pues la recuerda, incluso la vive, mientras que la gente que nace ahora, le hablas de Franco, pues obviamente lo ve como una cosa de, pues sí, que decía mi abuelo, que su abuelo ya ha fallecido, pero queda toda una generación, digamos la generación boomer, que estuvo viendo, digamos, a los 18, 19 años, bajo la dictadura de Franco. Entonces es como una especie de concepto de, bueno, ahora les toca a ellos, ¿no?, para entendernos. Es como, claro, es que después de lo de Franco, pues ahora ¿cómo vamos a decir nada? Porque se han comido el rollo de la opresión salvaje y terrible. Entonces es como una especie de justicia, que también lo vemos con el feminismo, ¿no? Es un poco ese efecto. Ya como las mujeres se han tratado mal en no sé cuántos siglos, pues ahora hay que tratar mal a los hombres. Es un argumento estúpido, ¿no? Y pues no sé yo cómo puedes construir algo así. Entonces, hay un componente, sobre todo de no meterse en líos, de oye, a ver si dices esto te van a acusar de... Esto lo vemos con los grandes empresarios en España. Nunca se habla de los empresarios en España. Los empresarios en España, con contadísimas excepciones, son un enorme problema para la nación española, porque se dedican precisamente a comprar ese relato y a compadrear con la PSOE. O sea, a Sánchez sí, ya lo vemos que nadie le hace caso, pero acordaros los primeros meses de gobierno y primeros años de gobierno de Sánchez. Tenía toda la cúpula del IBEX 35 detrás, estoy diciéndole qué guapo eres, que estaba gobernando con Podemos. Si es que había desayunos patrocinados por el Banco Santander, que parecía, uno dice, no, los bancos hay que hacer un impuesto enorme, y detrás patrocinado por el Banco Santander. La campaña Yolanda Díaz de que iba a ser la siguiente Metternich en España. Efectivamente, viene de la derecha. Totalmente. Sí, sí. Entonces, viene yo creo que el componente es histórico, ¿no?, de venir del franquismo, y entonces como, ay, pues ahora ya no podemos hacer nada. Y luego también yo creo que hay un componente de pereza intelectual. Es decir, el no cuestionarse por qué eres de derechas. Porque uno puede ser instintivamente, decir, oye, yo creo que me gusta más esto o lo otro. Pero luego tú tendrás que argumentar, o digamos, darle una razón a por qué ese sentimiento que te puede generar, por ejemplo, cuando ves a un sindicalista que se está gastando tu dinero, ¿por qué te genera rechazo? Y no es que se lo gasta en gambas, ya, pero vamos al fondo del asunto. O sea, en el fondo, lo que debería ser es, te genera rechazo porque está utilizando a lo que ellos llaman trabajadores para vivir a costa precisamente de los trabajadores. Es decir, hay un componente, digamos, mucho mayor, o sea, de peso. Lo que pasa es que la pereza intelectual hace que muchos no se cuestionen nada. Pero igual que los creyentes. Y otros creyentes, sí, ¿por qué? Pues, no sé, mi madre pequeñito nos llevaba a misa y pues yo sigo yendo. Pero, o sea, tiene que haber una razón. Tienes que razonar tus sociológico también, que es un seguimiento inercial de una doctrina. Justo. Sí. Bueno. No, ya está. Ya está. Sí, porque ahí voy a hablar de Almeida. Por lo de a la contra, ¿la puedo meter? Dale, claro. O sea, es que esto es un fenómeno que me parece muy interesante. Muchas veces criticamos a la izquierda. Es que les da igual a los votantes de izquierdas, todo, le dicen una cosa a la contraria y se lo comen. A mí el fenómeno Almeida me parece que es un fenómeno extraordinario para explicar la derecha sociológica. Es un tipo que se presenta a unas elecciones, no hay que olvidarlo, cuyo lema es Madrid Central se va a acabar y hace un calendario.
De los días, o sea, su campaña era salir todos los días, queda un día menos madrileño para que se acabe Madrid Central. Gana las elecciones, no con mayoría absoluta, que tenía que pactar con Ciudadanos y con Vox en ese momento. En esa legislatura lo que se dedica es no acabar con Madrid Central, sino a empeorar todavía más Madrid Central y las restricciones. Las siguientes elecciones, mayoría absoluta. Y es, coño, aquí hay un problema. O sea, aquí no podemos estar diciendo, es que la izquierda, fíjate, Sánchez les dijo que con Podemos no iba a ningún lado y ahora míralo. ¿Y tú? Sí. Eso es lo que decía antes Lecanda, ¿no? Que también hay que criticar, digamos, a los nuestros para entendernos. Y tú también tienes un problema. Que un tío que te ha estado mintiendo. Además, no que diga, no, le veaba el número 52 del programa, era Madrid Central. No, era el único tema. No solo no lo ha cumplido, lo ha empeorado y le das mayoría absoluta. ¿Por qué? Porque es que Carmena es comunista, entonces hay que acabar con ella. Pero en el fondo dices, ¿qué ha cambiado en Madrid? ¿Qué ha cambiado en Madrid? El autónomo que tenga una furgoneta seguramente dice, pues mira, yo con Carmena por lo que podía pasar, con Almeida no puedo pasar. Pero es que no es comunista. ¿Qué es Almeida? Porque también si dijéramos, ideológicamente Almeida, ¿qué es? Un chico muy preparado. Lo iba a decir. Claro, ahora mismo. Que sabe recitar artículos de la Constitución. Estoy en una cosa que Qué es simpático y qué divertido. la herencia siempre interna a la derecha de la política de notables. Bueno, como este tipo es director, eso es una cosa muy... Sí. O es abogado del Estado, o es tal, aunque no tenga ninguna pericia política... Pero Pedro, eso es, perdona que te interrumpa, es consecuencia del odio a la política. Necesitamos gente en la política que tenga titulaciones importantes de fuera de la política porque lo puramente político es rechazable. Sí. Por eso digo que Almeida te puede gustar o no por razones distintas, pero no puede ser porque porque saca una oposición, que eso es muy típico, y eso la izquierda no lo hace. La izquierda busca perfiles políticos. Claro. Yo creo que esto iremos llegando... ¿no? Sí, yo quería subrayar varias cosas que se han dicho que con las que estoy de acuerdo con entusiasmo. Entonces, hay una a la que habrá que ir luego, pero es verdad que, por ejemplo, el Partido Socialista puede hacer una cosa. El Partido Socialista ha conocido mutaciones fortísimas, o sea, el PSOE de Suresnes pues guarda poca relación con el PSOE bolchevizado del Frente Popular, etcétera. Pero ellos tienen una especie de esta cosa de, esto lo ha dicho mucho Sánchez, lo de 150 millones de años de honradez, ¿no? O sea, desde 1879, la derecha es, esto creo que lo ha subrayado alguna vez José María Marco y algún otro, hasta que la derecha no consiga tener una relación más o menos razonable con su historia, es muy difícil, porque claro, no tienes ningún asidero, ninguna tradición que reivindicar. O sea, parece que todo empezó, ¿no? Entonces hay una especie de pecado original. Y ese pecado original, que es lo que estamos usando todo el rato en realidad, pues ahí sigue, ¿no? Entonces, eso por un lado. Y perdona, no puedes reivindicar ni siquiera el PP de 5 años atrás. No, por eso. Porque tuviste alguna posición que ahora Claro. ya es muy facha. Sí, claro. Entonces, de hecho, y aquí hay dos cosas que y sé que se han dicho, pero creo que conviene subrayarlas. O sea, hay un elemento de fondo, como decía Javier lo del libro de Pedro Carlos, que es la mentalidad conservadora. O sea, que la mentalidad política tiene sus vicios propios, ¿no? Es decir, pues el de la izquierda suele ser el utopismo, por ejemplo. Y el de la derecha suele ser una especie de derrotismo o decadentismo, que es lo que dice la mentalidad conservadora según Mannheim, según el sociólogo, era pensar que la realidad es natural y no histórica, hasta que viene la izquierda y como te destroza esto, pues tienes que reaccionar, ¿no? Entonces, pues la primera derecha es el trono y el altar, luego vienen los jacobinos, hay que reaccionar a eso, entonces siempre tiene esta vis reactiva, esta definición negativa, ¿no? De la no izquierda. Entonces eso tiene una serie de vicios propios. Que efectivamente, como decía Fresneda, con muchísimo acierto a mi modo de ver, tiene que ver con el no te metas en política todo el rato. O sea, esa visión como... O sea, el franquismo, esto creo que lo decía más Pemán, era casi un régimen de excepción que duró muchísimo tiempo. Más que una doctrina o un régimen, era casi una situación, o sea, un régimen de situación en torno a una persona, que tenía una especie de autoconcepción que yo creo que podemos retrotraer a la idea de Joaquín Costa del cirujano de hierro. O sea, de llegar, un régimen de excepción. Entonces, y además, y luego el elemento cuartelario, es decir, que es la política de militares, la política, podemos ir a hablar hasta mi primo de Rivera, eso es una herencia que la derecha española tiene, que efectivamente explica muchísimos giros impolíticos. Yo más que apolítico diría impolítico, o sea, de rechazo de la política. Y eso tiene efectivamente un montón de manifestaciones políticas y sociológicas, que es, por ejemplo, decirle a tu hijo efectivamente que haga un MBA y que se deje de chorradas de escribir o de meterse en política, que es la visión de la política como gestión. Que esto, el estado de, pues esto, por ejemplo, la derecha tecnocrática, ¿no? Que ha tenido mucho de la derecha burocrático-tecnocrática. Y otras muchas maneras o avatares de rechazo de la política. Esto digo, es muy... lo podemos ir a hablar de esto, pero esto me parece que es central. Y entonces hay dos tipos de vicio que a mí me parece que garantizan la sumisión a la izquierda, que son contrarios en realidad. Está el vicio de aumentativo de la izquierda, que es lo que decía también Javier, lo de sobrevalorar el PSOE constantemente, porque eso además es muy tranquilizador, porque oye, si el PSOE es un genio, o sea, es un partido de verdaderos genios, como Leire Díez o Santos Cerdán, etcétera, pues claro, perdido, pero no pasa nada, pues que el PSOE es el príncipe moderno.
Cuando no es así. Es decir, y tú vas, incluso los votos, históricamente, que lo hablábamos antes del programa, o ahora, joder, si es que si no existiera Cataluña y el País Vasco, o sea, no se votara ahí, que la derecha gobernaría todo el rato menos la primera de Zapatero en España. Aun Que- siendo minoritario. Aun siendo minoritaria. Por eso lo de, no, es que, entonces, el vicio aumentativo, eso ha pasado siempre, ¿no? De, es que el PSOE es un genio, no, es un genio, no. Es un partido que hace política y dice, oye, tengo una dirección, y entonces pasa esto. Y que cuida, esto creo que también, la idea de la derecha, o sea, que se deriva de lo otro, es que lo único que importa es el poder, en el sentido de, pues eso, ser director de no sé qué, ser presidente y llegar al poder, y descuida muchos elementos, por ahí antes también creí bien, que es, hay muchas partes de la política que son esenciales para lograr el poder, que la izquierda cuida mucho más que la derecha. Pues los medios, la creación cultural, la implantación sociológica, etcétera. Esto, para mucha derecha parece que eso son tonterías, o sea, que eso, bueno, y luego es muy importante. El primer vicio es este. Entonces, de ahí viene lo de yo soy el verdadero progresista, que es definirte siempre ancilarmente o dependientemente de la izquierda. Y luego hay otro segundo vicio, en realidad, que es para mí lo opuesto. Si uno es el impolítico, el otro es político, pero de una manera creo que errada, que es presentarte como la no izquierda casi efervescente o sea, que es el partido del odio a la izquierda, o de una especie de pulsión negativa muy agitada contra la izquierda. Eso también, si tú no das una vía de esperanza, o sea, de politicidad, claro, de ir por tu vía y de hacer tu programa de derecha tranquilamente, también te defines como la negación de la izquierda. Es decir, es un partido de los que están muy enfadados con la izquierda. Eso también es un error, porque te sigues definiendo por la izquierda. Entonces yo creo que hace falta una derecha más atenta a cuestiones culturales, a cuestiones de poder gris, y más jovial, más propositiva. Una derecha más de esperanza que de miedo y que resista la tentación genética de la derecha, que es siempre lo mal que está todo, lo perdido que está todo, y una derecha, un clave más positiva. Yo creo que esos dos vicios de negatividad son los propios de la derecha. Pero fijaos, todo lo que estáis diciendo, desde un punto de vista filosófico, te puedes detener en una serie de cosas y terminas en elementos prácticos, ¿no? ¿Qué subyace en esa concepción? Que la riqueza es culpable. Es presuntamente culpable. Y esto es algo muy arraigado en España, ¿no? Hablaba con unos amigos, decían, no, una persona como Donald Trump sería imposible que llegase a presidente en España. Y decían, no, porque dice determinadas cosas, es un poco payasete. No, porque es rico. Tú ahora mismo traes un desecho de virtudes rico en España y tiene 0,00000% de posibilidades de ser alguien a la que la mayoría de los españoles voten, ¿no? Entonces, claro, de ahí bajas y ves el pecado original moral de ser de izquierdas o de derechas. Es decir, de alguna manera tú eres de derechas porque te van bien las cosas y eres conservador y por eso no quieres que nada cambie. Mientras que los otros sí, porque les va mal. Curiosa paradoja, porque hoy es todo lo contrario. Quienes detentan el poder institucional y económico son los que mantienen a la izquierda en el poder, y yo invito a todo el mundo a ver el recuento de votos en los lugares más pobres y más ricos de España. Eso cambia absolutamente, ¿no? Pero claro, seguimos la línea. Eso hace que al final se armen mayorías contra la izquierda. Y eso es cierto que tiene una repercusión desde el punto de vista de la ilusión, no generas la misma ilusión, pero luego hay algo mucho peor, Pedro, y es en la incapacidad de construir un proyecto político. Claro. Porque si mi proyecto es oponerme, es una hoja en blanco, es derogatorio. Y eso es lo que le lleva pasando a la derecha sociológica y política española, me atrevería a decir que desde el año 96. ¿Cuál es el último proyecto político que se presenta de derechas en España? El año 96. El año 96. Ya han estado en el gobierno, ya estuvieron en el año 2011, ¿no? ¿Qué proyecto político tiene esa derecha que estamos definiendo en diciembre de 2025 que estamos hoy? No lo tiene. Tiene derogar el sanchismo. Oiga, no. Es decir, España tiene un grave problema con el gobierno de delincuentes y de enemigos de la nación que están ahora mismo en la Moncloa, pero hay que hacer más cosas. O sea, mañana echamos del poder a toda esta gente y no se acaba el problema, ¿eh? No es como la película de Disney que vi el otro día con mis hijos, que los árboles empiezan a florecer, se oye una música bonita. No, oiga, no. En Soria sigue sin haber oportunidades, en nuestros puertos cada vez llegan menores productos, cada vez pintamos menos en el mundo. Eso no se arregla quitando a esta gentuza. Necesitas un proyecto político. Yo creo que es muy optimista cuando dices derogar el sanchismo, ojalá. Yo creo que ni eso. Bueno. Es contra Sánchez para hacer yo el sanchismo viable. Y luego subrayando el elemento que decía antes que bien, que es Pues que yo puedo entender esto, insisto, en los 80, lo puedo entender. Donde la gente pensaba como umbral, que la historia daba la razón a la izquierda y que la cultura de la izquierda. Pero en 2025, ¿cuál es el programa de la izquierda? Exactamente.
O sea, yo, Sí. o sea, no sé. Y luego, de hecho, cuando vemos el sanchismo, cuando hay cambio de gobierno, el marrón que se va a comer la derecha, una derecha sin proyecto, va a ser tremendo. ¿Sabes? Claro. No estamos preparados para eso. Y sobre los empresarios, es que esto a mí me da mucha atención. Es la desmovilización política, pues eso, de gente con dinero que uno dice, pero ¿para qué quieres tanto dinero? Si es que ni en 1000 vidas te lo vas a gastar. O sea, ya has solucionado tu propia vida y la de todos tus descendientes por muchas generaciones, ¿no? Entonces, ¿para qué quieres más? O sea, lo lógico en una persona ambiciosa, ¿no? No es que más y más dinero y darnos y tal, es que ese dinero sirva para algo, ¿no? Y es que esa ambición se vierta en más cosas y vaya conquistando más cosas, vaya dominando más cosas, ¿no? Y pues yo qué sé, transformar el país, por ejemplo, ¿no? Tener una visión de país y transformarlo, poner eso pues al servicio de algo. Pero me sorprende eso, la clase empresarial española es una cosa increíble, ¿no? Que esto no pasa en otros sitios. En Estados Unidos, todo empresario, hasta un tío que tiene una empresa, yo qué sé, de cualquier cosa pequeña, de tazas, da dinero a 1000 causas, a 1000 cosas, ¿no? Y hay una movilización muchísimo más grande en Francia también. En el libro este de Pedro Carlos que estaba leyendo, en la parte de la Segunda República es increíble la efervescencia política que había ahí y la cantidad de dinero que, o sea, los nobles estaban todos metidos en cosas, daban dinero, reunían, montaban cual. Sí. Bueno, perdona, la República saca la ley para cargarse a los latifundios y se crea una empresa casi nada como Mafre. Dicen, ¿cómo dices? Sí. Que me vas a tocar las narices y la gente pone dinero y sale Mafre. ¿Dónde está ese espíritu hoy? No existe. No existe. Y luego quería con lo de yo soy la verdadera izquierda, ¿no? O sea, yo soy esa especie de complejo que soy, vamos, la rendición absoluta en el pensamiento de la derecha, ¿no? Me hace mucha gracia cuando la derecha critica al independentismo, ¿no? Y siempre lo hace por ser supuestamente de derechas, ¿no? Por argumentos que son supuestamente de derechas. No, es que Sánchez ha pactado con el independentismo vasco que son de derechas, ¿no? Que son nacionalistas, ¿no? Que les importa cosas como la tierra y la raza y tal. Y en vez de criticarle por cosas que son de izquierdas, que es, de hecho, el independentismo vasco, todo el PNV y el catalán son de izquierdas, no tienen nada de derechas. Han creado las sociedades más izquierdistas de Europa Occidental en sus territorios, las han diluido en la inmigración ilegal y han consagrado todos los dogmas de la izquierda, ¿no? Pero la derecha no critica eso, ¿no? Critica que son nacionalistas y que son excluyentes y que son tal, ¿no? O pues con el tema del feminismo también, ¿no? Nosotros, señor Sánchez, tan feministas que son, pero luego en su partido está un Ábalos, está un tal, ¿no? Nosotros somos los verdaderos feministas, los que empoderamos a la mujer y los que tal y los que cual, ¿no? O también esto se ve mucho en temas de moral general, ¿no? Claro, vosotros que sois la izquierda y sin embargo queréis censurar o sois retrógrados respecto a la moral sexual. Yo soy las nuevas monjas. Yo en cambio soy mucho más como vosotros, soy mucho más bueno, soy más de izquierdas, porque quiero destruir la familia, ¿no? Quiero extender una moral sexual absoluta en el que, ¿no? Y, o sea, como que la crítica a la izquierda se hace por lo que no es izquierda, ¿no? Y hay una especie de apelación a la izquierda a que recupere su esencia de izquierdas, ¿no? Tenéis que volver a ser los buenos, no como nosotros, que somos los malos. Tenéis que volver a asumir vuestro ideal del bien, que es lo que sois vosotros, ¿no? Pero es que esto lo hemos hablado muchas veces, porque me preguntas todo el rato, que es como, bueno, a continuación te pongas para adelante. Sí. Este tema es que es muy divertido. Lo de, Se está poniendo bueno, nervioso. señor que estuvo en los Grapo, el Partido Comunista, el Partido Maoísta, el Partido tal, que fue independentista hasta hace 2 meses, por favor, denos la razón. Denos la razón. Mira lo que ha dicho este. El estadio es comunista, ¿eh? Comunista y dice lo mismo. No como yo. O luego lo que decías. El estadio en pie, se cae el estadio en plan, era maoísta, tal. Siguiente interviniente, no, lleva diciendo que lleva pasando esto 40 años. El cenizo es, venga, Venga, facha. Y luego, facha. ¡Qué horror! Y lo mismo con, o sea, aparte de los prólogos siempre tiene que haber un rojo de prólogo, pues si no, es que no. Que además es que yo te digo, ni siquiera es el sano, que a mí eso me parece civilizado de, oye, pues, o sea, lo de tengo amigos de izquierdas, es un argumento absurdo. Te decir, oye, está bien, o sea, que tener gente con la que no te acuerdas de hablar es enriquecedor. Pero pedirle que te prologue las cosas para tener razón se llama sumisión. Y luego lo otro que decías tú es que es muy divertido porque además yo siempre les pregunto que a qué izquierda se refieren. O sea, cuando dice lo de, yo soy de derechas, por tanto soy egoísta, malísimo, pero tú que eres de izquierdas que debería ser bueno, tal. Digo, ojalá la izquierda vuelva a su esencia, se lo dice muchas veces. Digo, ¿a cuál izquierda? A las checas. Claro, o sea, digo, la FAI, Josip Stalin, o sea, ¿cuál es la izquierda buena que hay que volver? O sea, digo, ¿y por qué no tantas izquierdas? O sea, ¿no? Ya que estamos, oye, pues, Pero es que de marxista, claro, lo solucionas todo. Es que esto que contáis es un poco, vamos a la cuestión también, decía Grieve, y un poco el tema del feminismo, la pereza intelectual. Es decir, ellos el feminismo como tal no lo critican que vayan tocando las tetas por ahí de las trabajadoras. Imagínate que ninguno tocase las tetas a las trabajadoras, entonces el feminismo bien, o el cambio climático. Sí, pero vas en Falcon, ¿eh?
Dice, o Iglesias, que su crítica a su ataque constante a la propiedad privada, sí, mira lo que Casoplón se ha comprado. Imagínate que se hubiese vivido en una comuna. Ahí, o sea, ya no tendrías crítica, no tendrías nada que decir. Claro. Porque serían consecuentes, por entendernos. Es que claro, si fueseis feministas, pero de verdad, sin estar abusando de las trabajadoras, entonces me callaría. Y dices, coño, entonces, efectivamente, eres de izquierdas, coño, porque si no tienes ningún problema. Es que con la el única concepto... crítica a la izquierda es la incoherencia, porque el único, como la derecha ha comprado el marco de la izquierda, ha comprado toda la regla del juego, todo, su único argumento es imaginar que hay un árbitro invisible, que a mí este argumento, cuando lo oí, me dijo, claro, es que es muy cierto, ¿no? Que hay un árbitro invisible. Y entonces yo tengo que apelar ante ese árbitro invisible a las incoherencias del otro, ¿no? Ajá, con la privada y el chalet, ajá, los feministas, pero tal. Y ese es el único argumento, pero es que el árbitro no existe, y de hecho a la izquierda le da igual, ¿no? Le viene fenomenal que compres su marco y que juegues con sus categorías, ¿no? Le viene fantástico. De hecho, eso se ve con Vicente Valles cuando dicen destroza el sanchismo, estos cortes que salen en Twitter. Alsina da un zasco. Y digo, tío, ha puesto un vídeo de Sánchez en 2017 diciendo lo contrario, pues ya está. O sea, no sé, ¿tú estás en contra o estás a favor? Que volvemos al tema. O sea, no es la hipocresía, es como, mira, vamos a desmontar a la izquierda. Pues imagínate que fuesen consecuentes. Ojalá poder votar a la izquierda. Pero Sí, no- si el fondo es eso, ojalá poder votar. Sí, a ver, Pero si no la mitad es de las mujeres, pues ahí... Pero no solamente les da la razón, sino que te deja como un pardillo porque te conviertes en lo que llaman algunos el conservador lento. Es decir, que llega Progresista tarde. lento. O, perdón, el progresista lento. Y dices, ¿y entonces por qué no estabas a favor de esto hace 10 años? ¿No? O sea, todo este ruido para esto, ¿no? En definitiva, al no existir una verdadera enmienda a la totalidad ideológica, lo que estás es descalificando, que lo decíais antes, todo tu pasado. Total. Sí, sí. Entonces, que no es que no te puedas reconocer en ninguno de tus antecesores, es que todos los días les estás negando. Pero Mato, voy más allá, el PP actual con la ley del aborto. Claro, sí. El matrimonio homosexual, la ley del aborto, el plan hidrológico. Uy, ¿qué tiempos aquellos? ¿Qué tiempos aquellos del plan hidrológico? Pero el aborto, acuérdate, una manifestación masiva de más de 1 millón de personas y ahora están pidiendo al Constitucional que, por favor, esto no nos des la razón, por favor. Y dices, oye, o sea, ¿qué es esto? Ayer votaron a Bueno. favor de incluir el aborto en una directiva de la Unión Europea el Grupo Popular. Y luego hay una cosa que más estratégicamente es absurdo, porque, o sea, tirarte al suelo, si tú quieres dialogar con alguien, y te dices, oye, voy a dialogar con un izquierdista. Si tú empiezas diciendo, oye, con perdón, voy a decir cosas que tal vez te molesten, espero que no mucho y que me puedas luego abrazar. Es que no te, o sea, es la peor manera para que te respeten. Es decir, de hecho, no sé si os pasa, pero si tienes algún amigo de izquierdas, o sea, lo divertido es hablar con gente que es frontal. O sea, Claro. con gente que es, oye, te tienes un rojo y va de cara. Es divertido. Imagínate que tienes tú la hegemonía que tiene la izquierda y te viene un izquierdista y dice, bueno, perdona, o sea, yo de verdad soy conservador en el fondo. Si no te importa, pues no es que no hay manera de hablar. Entonces, ni siquiera tiene sentido estratégico. O sea, si me dijeras, no, es que detrás de eso te viene bien para algo. Pues que te viene bien para nada. Sí, O sea, Que la nulidad estratégica no solamente se ve desde un punto de vista teórico, que es el que tú planteas, sino también desde un punto de vista práctico, porque cuántas veces pasa que una persona, para que no le digan X, comulga con lo que supuestamente dicen los otros, y aún así le dicen X, igualmente. O sea, quiero decir, o sea, que te van a pillar, te van a pillar. y dice como anular cualquier crítica, anular cualquier, dice, bueno, venga, quieres vivir tranquilo. huelen la debilidad y la aprovechan. De hecho, la aprovecharán y te dirán Mucho peor. más. Claro. Yo estuve, cuando estuve en Italia haciendo la tesis, para aprender italiano y no estar yo en un apartamento solo, y no conocer a nadie, me metí en una residencia de estudiantes. Bueno, pues pinta más divertido. También más divertido. No solo para aprender italiano. Y entonces en esa residencia, una residencia muy de izquierdas, y toda la gente, me hice muchos amigos muy de izquierdas, había pues una trans, un tal, todo tipo de gente, ¿no? Yo tengo amigos de izquierdas, que claro. Bueno, y en ese grupillo había uno, el que menos de izquierdas era, que era de izquierdas, pero era menos, ¿no? Y entonces tenía algunas opiniones, pues un poco de derechas, ¿no? Respecto del feminismo, respecto de, yo qué sé, la propiedad privada, los impuestos, ese tipo de cosas, ¿no? Está todo. A este tío, en cuanto esbozaba una mínima discrepancia en el grupo, se lo comían. O sea, de verdad, las tías del grupo, o sea, le atacaban con una virulencia. Yo, en cambio, decía todo tipo de sobradas y dialogaban conmigo. Decían, no, pero no has pensado esto, no has pensado lo otro. Sí. Entonces, el diálogo era posible y había pues un respeto mutuo, mientras que al otro lo aplastaban. O sea, era una mínima disidencia que aplastaban sin ningún tipo de misericordia. Y yo creo que, por profundizar en este fenómeno, o sea, ¿por qué la renuncia de ideas total a la derecha, ¿no? Y yo creo que es esa visión que está mucho en el liberalismo, que por cierto el liberalismo, que hubo esta controversia recientemente, no es propio de la tradición de la derecha española, ¿no? O sea, que
que es una tradición más bien foránea, pero si uno mira la tradición de la derecha pues, en el siglo XIX, en el siglo XX, es una derecha muy distinta, ¿no? Es Antonio Maura, que pues sí, que se decía liberal, pero que vamos, liberal tenía más bien poco. Sí, Maura es Primo de Rivera, Miguel Primo de Rivera. Es pues todos los partidos que surgen en la CEDA, que no tiene nada liberal, el Bloque Nacional, o sea, son mil cosas. El liberalismo es una especie de ideología importada, pues yo creo que más con el neoconismo de los años 90 y tal. Pero bueno, la idea liberal de que el espacio público es neutral, ¿no? Es neutro. Y entonces, a mí que me dejen en paz, ¿no? Lo que habéis dicho. Yo no quiero imponer nada a nadie. O sea, si uno quiere hacer lo que sea con su vida, si uno quiere hacer esto o lo otro, pues no pasa nada mientras a mí me respeten, ¿no? ¿Qué pasa? Que el espacio público no es neutro, ¿no? El espacio público está transido de ideas y de conceptos y de formas comunes y de cultura y de cosas, ¿no? Entonces, cuando tú piensas que el espacio es neutro, lo que estás haciendo es afirmar la doxa dominante de cada momento, ¿no? Entonces, esto se ve, ¿no? Lo que decíais, una María Guardiola, ¿no? Con todo esto de que está pasando en Extremadura. Esta persona podría estar en cualquier partido y no es que tenga ideas propias, sino que simplemente las ideas que tiene son la afirmación de la doxa dominante hoy. Si fuera política hace 30 años, pues defendería otras cosas y afirmaría otras cosas, ¿no? Entonces, cuando piensas que el espacio político es neutro y no quieres imponer y que cada cual haga lo suyo, lo que estás haciendo es eso, afirmar el marco que te han establecido, los valores culturales que te han establecido en cada momento y los aceptas acríticamente porque piensas que es la neutralidad, los identificas con la neutralidad. Pero eso, por ejemplo, que dices de liberalismo, que creo que es un liberalismo aberrante. O sea, yo como liberal no me siento identificado en absoluto con los liberales. La palabra liberal es enorme. Sí, por eso, de que hay muchas familias, pero esto lo veías cuando Ciudadanos decía feminismo liberal. ¿Qué Sí. cojones es eso? O sea, si tú le preguntas, ¿qué es ser feminista liberal? ¿Qué es el feminismo liberal? No sabía decir muy bien qué era. O sea, era como, no, que no salgan el 8M a insultar a las mujeres que no somos de los ¿Y suyos. qué les pasaba cuando iban al 8M? Esos Carmen Calvo le dijo, perdona bonita, esto es una cosa nuestra. Claro. Y tenía razón, porque el feminismo que está... Obvio. Que está Claro, pero volvemos a eso. O sea, el liberalismo es pensar que, para mí, eso es una cuestión que es un error, que los espacios públicos son neutrales o este concepto de, no, aquí todos somos iguales. O sea, para empezar, vuelvo a la pereza intelectual. Pues yo me he encontrado así de liberales, así. Y dices, oye, si tú dices que todas las culturas son iguales, entonces me estás diciendo que es lo mismo la cultura que no somete a la mujer que el que la somete, ¿no? Porque si partes de esa premisa me estás diciendo que... Te dicen, no, hombre, no, eso está mal. Coño, pues si reconoces que eso está mal, si tú reconoces que someter a una mujer está mal, ya estás reconociendo que hay una diferencia cultural Y que, entre por el tanto, cristianismo... hay valores morales. Efectivamente. Objetivos. Efectivamente, exacto. Entonces ya hay valores morales. Entonces habrá que, digamos, imponer una serie de valores, porque si nos impones tú, se impondrán otros. Esto de, no, aquí no se impone ningún valor moral, esto es falso. O sea, todas las sociedades, todas... Tienen corrección política. Todas las sociedades tienen ortodoxia pública y tienen corrección política. Todas. Cosas que está mal decir o bien decir. Y también nosotros hay que reconocerlo. O sea, no dejamos de, digamos, ser esclavos del tiempo en el que hemos vivido, en el sentido de que porque hemos nacido aquí estamos hablando de esto. Si hubiésemos nacido en Arabia Saudí, pues a lo mejor estaríamos estudiando el Corán ahora, todos. Entonces dices, vale, teniendo esto en cuenta, lo que no me puedes venir es con el rollo este de la neutralidad, que es un poco lo que volvía a la polarización. De no hay que polarizar, no hay que polarizar. Entonces, vale, no hay que polarizar, entonces, ¿qué es? O sea, a mí me están robando la mitad de lo que gano, me ocupan la casa y me quedo mirando cómo un tío está viviendo en mi propiedad, veo un empobrecimiento generalizado, a todo eso veo como me persiguen por las calles porque estoy conduciendo un coche con una etiqueta, no sé qué, y ante todo eso, yo lo que tengo que decir es, qué mal está esto, pero no voy a polarizar. No, yo creo que quiero polarizar, no es que quiero polarizar, es que quiero acabar con esas ideas. O sea, quiero destruir esas ideas. Entonces, claro, uno cuando ve estos liberales absurdos, que lo que demuestra es una pereza intelectual tremenda, dices, oye, yo soy liberal de Bastiat, no soy tu liberal de aquí el aborto, pues ¿cómo vas a estar en contra del aborto? Que cada mujer decida, pero qué aberración estás diciendo. Sí. Es que esto pasa mucho en la derecha sociológica, la polarización. Es que, claro, fíjate cómo está polarizando. Bien. Por fin, afortunadamente. Sí. Donde no hay polarización es en Corea del Norte. Ahí todos piensan lo mismo. Eso seguro. Con polarización, o sea, brevemente, totalmente de acuerdo, muchas veces se confunde polarización con política de nuevo. O sea, esto decía Montesquieu, por citar un autor así, caro a la doxa, ¿no? Que cuando llegas a una ciudad y no se escucha el ruido de los sables, creo que decía, es que en esa ciudad no hay libertad. Es decir, si no hay choque, si no hay confrontación de puntos de vista, otra cosa es que se canalice de una manera. Pero la política tiene un elemento agónico.
Claro. Y tiene un elemento. Y el espacio público, efectivamente, bueno, se han celebrado tabernas donde se ha criticado el neutralismo del espacio público, no abundo en eso, y sobre el liberalismo, que nos llevaría mucho a... Pero es verdad que, por ejemplo, está relacionado... o sea, hay un artículo muy famoso de Sánchez Ferlosio contra la política cultural del felipismo, ¿no? Donde dice famosamente lo de que el PSOE invierte a Goebbels, ¿no? Cuando escucho la palabra cultura, dice el PSOE saca la cartera, ¿no? En vez de arrimarse la pistola. Entonces, el Partido Socialista, desde los 80, el Partido por Suresnes, tiene una política cultural hiperactiva y, de hecho, muy banal en general. O sea, es una política cultural muy banal, pero que ha permeado muchos sitios. Podemos hablar de un montón de cosas, desde series hasta la movida y hacer una historia muy completa de esto. Porque ha entendido perfectamente, y porque el PSOE, insisto, tiene un arsenal de legitimidad histórica que ha construido que le permite tener esta idea del espacio público propiamente política, en sentido caliente. Es decir, o sea, yo voy a usar la cultura y voy a usarla para imponer un marco que me sea favorable, y 14 años de gobierno estuvo, del 82 al 96. En cambio, la derecha, efectivamente, tiende a quedar en esta especie de idea neutralista, pero que en el fondo lo que delata de nuevo sobre todo es el complejo. Efectivamente, esto yo creo que se sale, pero efectivamente la tradición de la derecha española, que también es particular respecto a otras derechas, previa y hasta el franquismo, básicamente era... En España apenas hay derecha fascista, apenas hay una derecha bonapartista, como dice en francés, o republicana, laica. Hay una derecha más bien conservadora católica, o de catolicismo político o tradicional, o de catolicismo social, que efectivamente luego en el contexto histórico pues van entrando otras corrientes, ¿no? Como ser la liberal conservadora, etc. Pero esta idea de neutralismo, yo creo que más que ser una idea que se proponga, o sea, que la gente piense que el espacio público es neutral, piensa más bien que ellos no tienen derecho a ocupar ese vacío, y por eso piensa que es neutral. Y piensa que la política seria es aquella en la que tú no estás en ese... que lo rellena el otro y tú lo aceptas. Pues esto lo ves. Esa es la idea de... Sí. Ahora con la PSOE, la UCO, todo el mundo, como criterio, claro, dice, qué bien la UCO, qué bien la UCO, porque está haciendo lo que tú no quieres hacer. O sea, la pereza de decir, esto qué coñazo, claro. La política, ya, que venga, que vayan los de la UCO y los jueces. Pues pero, o sea, tú imagínate que la ley Bolaños te la aprueba al principio Sánchez, que afortunadamente son subnormales, pero imagínate que lo hubiesen hecho el primer día. Te aprueban la ley Bolaños. ¿Y ahora qué haces? Sí, o sea, tus argumentos, ¿dónde están? O sea, yo es que ya hace muchísimo tiempo que he dejado de escuchar, tanto por parte del Partido Popular como por parte de Vox, críticas, digamos, ideológicas. O sea, de hecho está con el rollo de no hay que poner etiquetas. Pero es su programa político, usted es liberal o es más intervencionista. No, etiquetas no. Luego está Chávez Nogal, no etiquetas, ni los unos ni los otros. Claro, o sea, este rollo, ¿no? Este rollo que dices, no, oiga, o sea, ¿usted cuál es su programa? Sí. ¿Cuál es su idea? Porque de Vox te quedas con la inmigración, que es, digamos, la bandera que utilizan. Pero yo si me dices, oye, económicamente Vox, ¿qué propone? Pues no lo sé, porque uno lee su programa, autónomos, yo como autónomo, y te dice, no, eliminar la cuota autónoma para los que cobren menos del salario mínimo interprofesional. Digo, vale, ¿y qué hacemos con los impuestos? 2 tramos. Y el gasto, hay 200.000 millones ahí que se pueden recortar. ¿Dónde están esos 200.000 millones? No, he escrito aquí una frase que pone que hemos calculado que hay 200.000 millones. Ya, bueno, pues tendrá usted desglosado esto. No lo tienen. Entonces, ¿cuál es tu programa? Las pensiones, ¿qué quieres hacer con ellas? O sea, no existe nada de eso, es todo en manos de los terceros. Entonces la derecha, si es que es verdad que la derecha sociológica, en cuanto el tercero hace algo, pues se emociona. Dice, menos mal que han venido los de la UCO y los jueces a parar los pies a este tirano perverso que es Pedro Sánchez. Y dice, ya, pero ¿y si no estuvieran qué? O sea, se me vienen varias cosas a la cabeza después de las cosas que comentáis acertadamente. Lo primero, la polarización es uno de los ejemplos más claros en España de santificar o demonizar las consecuencias y olvidarse de las causas. ¿Os acordáis? La época de Zapatero era el diálogo, la palabra favorita. Bueno, pero ¿diálogo para qué? Y la alianza. ¿No? Claro, hubo otro tiempo que era el consenso. Bueno, pero ¿el consenso para qué? Claro. 2 violadores en la cárcel llegan al consenso de que es bueno violar. Pero, o sea, el punto es que hay que ir a la raíz y el objetivo último de las cosas, ¿no? Entonces, la polarización, como bien decía Jano, tú tienes que ser radicalmente opuesto a determinadas cosas. Entonces, oiga, ¿por qué hay polarización en España? ¿No será porque hay unos que se están dedicando a construir una España absoluta y públicamente en contra de la otra España? Joder, esa es la causa de la polarización. Sí. Es decir, que unos están diseñando una España en donde no cabemos muchos. Esa es el problema es ese. El problema no es que gritemos, que haya gente que tal, no. El problema es que hay unos a los que les sobramos. Segunda cosa. Claro, esa derecha que denunciáis, que solo viene a gestionar,
en definitiva es una derecha que solamente busca el poder, ¿no? El Partido Popular, salvo contadas excepciones, es un ejemplo muy claro. Se ha convertido en el PRI español. ¿Cuál es el objetivo del Partido Popular? Llegar al poder. Eso nos puede parecer más, menos romántico, menos ilusionante, pero tiene dos consecuencias muy peligrosas, reales, que yo creo que debemos proclamar y que la gente entienda. La primera, que si su objetivo único es el poder, harán todo por conservarlo. Cuidado con eso. Porque tenemos cosas muy feas en los últimos años. Segunda cuestión, que tú no le puedes pedir a un partido cuyo leitmotiv es llegar al poder ningún proyecto transformador, porque si su objetivo desde el primer día hasta el último es llegar al poder y conservarlo, evidentemente ni ha pensado, ni se preocupa, ni se ocupa de ningún proyecto político de transformación, porque ya ha hecho su trabajo, que es alcanzar el poder. ¿De acuerdo? Y tercera cuestión, todo esto subyace en lo que comentaba antes, y es que ellos creen que es imposible convencer a la sociedad de un proyecto político netamente de derechas. Y eso hay dos opciones. O piensan que la sociedad está muy radicalizada, o lo que es peor, que es tonta. Y esto también hay que denunciarlo. Oiga, ¿usted no cree que lo suyo es verdaderamente bueno como para que a la gente le pueda interesar? E insisto, esto es o porque verdaderamente la gente es trotskista-leninista, yo no sé, pero yo no salgo a la calle y veo ese tipo de gente. Y dos, que es tonta. Ojo con esto, porque también es un marco heredado de la izquierda, porque la izquierda es esa ideología que dice defender al humilde, pero que en el fondo le desprecia profundamente. Es decir, no odia la pobreza y ama al pobre, como dice el catolicismo, sino que verdaderamente ama la pobreza y odia al pobre, ¿no? Y eso también ha calado en los cuarteles generales de algunos partidos que se dicen de derechas, porque verdaderamente desconfían tanto del ciudadano de a pie que le creen incapaz de entender su proyecto. Pero es que incluso, o sea, comprando el argumento de que la masa es estúpida, lo es estúpida para una cosa y para la otra. O sea, me refiero para comprar una idea o comprar la otra. O sea, si tú partes de la premisa de que la masa puede ser manipulada y creer que hoy ser trotskista y mañana, no sé, pues ser monárquico, coño, pues vale, pues convéncela. O sea, ¿no? Claro. O sea, si estamos diciendo que esto es así, vale, pues ¿y por qué no la convence? Es que la gente, bueno, ¿y qué hacen los otros para convencerla? O sea, la cuestión cultural al final, o sea, no es tanto batalla cultural, es el hecho de vivir en un país en el que tú dices sanidad y educación, y entonces tú dices, bajar impuestos, se van a morir los ancianos. Automáticamente, casi instintivamente, al que ha nacido en España le viene eso a la cabeza. O sea, tú dices educación privada y piensan que la gente va a ser analfabeta al que no tenga dinero para estudiar. La sanidad, lo mismo, privatización de la sanidad. Entonces piensan que los ancianos se van a morir por las calles. Y dices, claro, ¿por qué? Porque se ha hecho ese trabajo pedagógico para que ya automáticamente, instintivamente, el que escucha bajar impuestos piense, ya, pero entonces mi padre no va a poder ir al hospital y ahora está justo en tratamiento con no sé qué, mi madre es funcionario, entonces cubre tanto no sé qué, mi abuelito pobrecito con su pensión. Entonces, claro, ya tu idea nace muerta. Bueno, pero nace muerta porque ya los otros han encargado de matarla, precisamente manipulando la masa. Zapatero dijo en un momento dado que no había nada más de izquierdas que bajar impuestos. O sea, yo sí que... Y te voy a hacer esto. No, la bajada impositiva que hizo fue... Sí. Rapidísimo, que decimos, joder, no se dedican a convencer, y yo os pregunto, ¿cuál es la primera tarea de un político? Porque si no están convenciendo a la gente, perdón, ¿qué coño están haciendo? ¿No? Es decir, supongo que... En algún desayuno informativo. No, supongo que tendrán muchos Excels y SAP que cuadrar, pero más allá de eso, ¿a qué se dedica un político? Sí. A convencer. Pues sobre todo yo creo que en este momento, que también vuelvo a lo del momento político, yo creo que cada vez, o sea, no sabemos cuándo va a acabar este gobierno, ni conviene tampoco estar todo el rato preguntándoselo, pero yo creo que la gente empieza a ver que, entonces, muy difícilmente esto va a aguantar otra legislatura, ¿no? Entonces, el momento de cuando se forme gobierno, yo creo que va a cambiar mucho las tornas de la conversación pública sobre esto. Porque, claro, es lo que digo, el sanchismo ha durado tanto tiempo y ha sido bueno, está durando tanto tiempo. Y en la tertulia se ve, o sea, tú vas cada semana y dices, coño, han pasado 15 cosas, o sea, y te abruma. Y a lo mejor vemos la tertulia el miércoles y el viernes digo, joder, pero ¿qué ha pasado ahora con 15 empresas del SEPI? Y entonces, eso ha hecho que yo creo que esa cuestión de qué hay que hacer después haya quedado un poco orillada. Entonces, ahora hay algunas cosas que no me han pasado. Antes se habla mucho de esto de la excepcionalidad española, que se supone que el PSOE, de nuevo, iba a gobernar durante millones de años y España iba a ser un país políticamente súper distinto a Europa, ¿no? Y no. España tiene dos partidos ahora en la derecha que compiten. Eso también debería dar lugar a debates internos. Internos me refiero no solo a los partidos. O sea, vuelvo a intentar ver la política de una manera más amplia, en la derecha como bloque, si es cultural, social. Y luego el PSOE, de verdad lo que hay que insistir, yo creo mucho es, o sea, el proyecto de izquierda, o sea, digo,
occidental, pero el PSOE. O sea, el PSOE es un partido, es que esto de nuevo en el libro Umbral se ve muy bien. Claro, mucha gente que venía de la izquierda del Partido Comunista, que son los que son importantes en la transición, hasta que luego se inventan Suresnes, en el fondo tenía una visión, había la visión general que era la transición cuajará del todo cuando gobierna la izquierda. Esto era una asunción muy amplia. Pero luego había una parte de gente que venía del Partido Comunista, que venía de tal, esto lo hablaba antes con Víctor Núñez, que está dando muchas vueltas a esto, que lo que quería era revancha, y lo ves en Umbral, lo ves en mucha izquierda, que pensaba que la transición, que es discurso de Pablo Iglesias, en el fondo era retóricamente rupturista, pero una continuidad, y que había que romper la transición. Esto lo pensaba mucha izquierda. Y se comieron 14 años de Felipe González, que aquí podemos ir otra vez al mito del PSOE bueno, pero hay que aceptar que, ciertamente, Felipe González, que no es santo de mi devoción en absoluto, quiero dejar esto marcado, pero sí tenía una manera de hacer política como mucho más transversal o mayoritaria o menos encerrada en las banderas tradicionales de izquierda. Y pasó por el aro en muchas cosas que de izquierda dura no hubiera pasado, en términos económicos, de forma de Estado y muchas cosas. Después, o sea, esto es como se puede interpretar el zapaterismo y el sanchismo, es como el PSOE, que siempre juega esto de tener un partido a su izquierda, el Partido Comunista de primero, luego Podemos, etcétera, Izquierda Unida. respecto de que del cual es la izquierda institucional, va cada vez siendo menos esto, sobre todo porque no le dan los votos. Es decir, es que, o sea, el pacto Zapatero nacionalistas, pues es por eso, fundamentalmente, porque la izquierda lo puede hacer, porque tiene un arsenal histórico que le permite hacerlo. Y ya con Sánchez es el pliegue en el que el Partido Socialista, de verdad, es que no tiene proyecto, no tiene partido fuerte de izquierda respecto al cual definirse, no tiene proyecto en positivo, no tiene proyecto cultural, sus banderas casi todas están ya por el suelo, la última ha sido el feminismo, pero como otras tantas. Y puede que el Partido Socialista en España, ojalá, porque, insisto, yo creo que no hace falta tener un Partido Socialista con mayorías absolutas marcando el espacio público, pues yo creo que va a haber una crisis muy seria después de Sánchez. O sea, creo que ha ido quemando todos los recursos que tenía históricamente a su mano. Entonces hay que dejar, insisto, hay que dejar de definirse ya de una vez, o sea, y en torno al Partido Socialista. Yo creo que esto es una cosa que resume muchas de las cosas que hemos hablado. Por abrir otro melón, que conecta precisamente con lo que tú decías, hablaba al principio de dos sumisiones, una sumisión ideológica y luego una sumisión más a la norma, a la ley, el porqué la ley del que habla Ciriaco, a la Constitución, etcétera, que también denota pereza intelectual, porque si al final mi ideología consiste en lo que pone en un papel hoy, el argumento principal contra la amnistía es que era inconstitucional. Claro, desde el momento en el que pasas a ser constitucional te tienes que callar. Hay quien podría, digamos, vamos a profundizar un poco, decir, bueno, ¿y a qué se debe esta sumisión reverencial a la ley que yo no la veo en la izquierda? Bueno, somos gente de orden, somos gente ordenada, la ley es importante, si no, pues en fin, esto sería la anarquía más absoluta. Y yo creo que esto entronca con una cuestión que yo he planteado en muchas ocasiones también. Es evidente que si todos los escándalos que está protagonizando ahora el PSOE los estuviese protagonizando, no tal cual, sino en una millonésima parte, el PP habría caído hace muchísimo tiempo. Y sin embargo no sucede, con lo cual este respeto reverencial a la ley, a la forma, digamos que no es una cuestión tan vinculada con la política, sino con la propia personalidad de la derecha mainstream. Por ejemplo, en las manifestaciones que se montaban hace un par de años o en las que se siguen montando ahora, ves claramente como la gente de derecha que sale a manifestarse no es tan cómoda. No le gusta. No se siente en su hábitat natural, sin embargo. A mí tampoco. Y la izquierda, cada vez manifestarse por absolutamente cualquier cosa. Y saben hacerlo. Porque les gusta. Les mola. Claro. Está más en su, porque están en su hábitat en su rollo. natural. Claro, el rollo digamos, de derecha, claro. familia, el trabajo. Scruton Claro. tiene un vídeo muy bueno que Pero decía, claro, los conservadores hemos de manifestaciones, sobre todo el conservadurismo inglés, que es como muy escéptico, ¿no? Entonces decía, claro, me estoy imaginando a mis amigos vestidos ahí de tuit, diciendo, dudad, prudencia, ¿sabes? Razón. Hacer uso de la lógica. Claro, del sentido común. Contexto. Yo creo que eso está bien, ¿ves? Y eso me parece que es positivo dentro de la derecha sociológica. Pero fíjate que yo también lo pienso, pero esto claro, conecta con una cuestión complicada, que es, no basta simplemente con convencer a alguien de una determinada idea, en el sentido de, hasta ahora hemos hablado desde un punto de vista político, ¿vale? Oye, pues políticamente conviene que hagas esto, conviene que hagas lo otro, pero claro, es que a lo mejor el cambio consiste en que una persona que no es de una determinada manera pase a ser de una forma absolutamente ajena a su personalidad y claro, eso es complicado. Pero yo, fíjate, yo me acuerdo cuando era muy pequeño y se organizaban, digamos, pues estos grandes eventos, ¿no? Que iban los grandes empresarios y tal. Siempre era la izquierda la que iba a sabotear todos esos actos. Y las cumbres y todo esto, y protestas contra el poder, el capital. Coño, yo quiero vivir así. O sea, yo quiero volver a eso.
O sea, a que estos, digamos, a los que no lumpenes, digamos, son los que van a reventar a esa élite. Ahora ya no lo ves, porque es que la izquierda ya dice, pues es que son de los nuestros estos. Sí. ¿Cómo voy a ir? Eso es como la manifestación esta grotesca que hicieron, diciendo estamos a manifestarse contra nosotros mismos el gobierno por la vivienda. Dice, tío, que lleva 7 años gobernando. Entonces, claro, dices, ¿esto por qué ya no lo ves? O sea, a mí me parece bien que la derecha diga, mira, yo no voy a ir, porque también es un poco el desprecio al colectivo, ¿no? Ahí a las grandes masas. A mí me parece bien. A mí no me gusta ir a manifestaciones. He ido muy pocas en mi vida. Creo que a 3 he ido. Víctimas del terrorismo, cuando pasó lo de Cataluña, la de Sánchez y quizá... y la de bueno, en Ferraz. La de Ferraz. Y luego otra que hubo también con el tema de la amnistía. Creo que son las únicas a las que a lo mejor me dejo alguna. Pero yo no me siento cómodo. O sea, yo voy con una bandera y tal y me da vergüenza. Digo, coño, yo acabo aquí gritando y tal. Entonces, al final, dices, está bien que la derecha sea así. O sea, está bien que la derecha vaya el vermú y ya está. Pero es que es porque es su naturaleza. O sea, igual que existe una naturaleza de izquierda que digamos que es más pues quemar contenedores, pues eso, pegar tiros a la gente, en fin, las checas. Es que esa es la naturaleza de la izquierda buena, supongo que será. Para muchos que dicen, no, que tiene que ver la auténtica izquierda. Seguro debe ser esa, claro. Plan quinquenal y checa. Exacto. Esa, es que la auténtica izquierda era esa. Y dices, vale, pero la derecha no. Y me parece bien que sea así. O sea, el tío de derecha está centrado en su negocio, si es que lo tiene, está centrado en su familia, está centrado en progresar económicamente y no está para este tipo de cosas. Ahora bien, una cosa es que tu naturaleza sea esa y otra cosa muy distinta es que tú estés financiando al que quiera acabar contigo, que es que eso es ser del género estúpido. Y ahí está la parte ideológica y la pereza intelectual de, como yo no me quiero ocupar de esto, ya que estos chicos revoltosos de la izquierda que están con las universidades, con el megáfono, uno llega a la universidad y tiene una asamblea siempre. Y dices, ¿estos quién coño los ha puesto aquí? ¿Cómo se han organizado? O sea, qué pereza. Nosotros pues no quedamos, yo no sé, con un megáfono a decir consignas frente al Ministerio de Igualdad. O sea, mi Fresneda me dice mañana, oye, tío, ¿te vienes a esto? Y yo, ¿qué dices? O sea, pienso que la cosa es fatal. Talent accepted. No, pero a mí esto lo que me preocupa, que es lo que os quiero plantear, es que te sitúa en una clara posición de desventaja. No estoy de acuerdo. Pero tienes otras herramientas. Tienes el poder económico, sí, productivo. Bueno, el que pasa es que no lo utilizas. O sea, yo te planteo lo que a mí, desde fuera, me parece que es, en fin, complicado. Una cosa más y acabó. Por ejemplo, los medios de comunicación, esto que tú dices, que esto se dice mucho, es que te controlan todos los medios de comunicación. Entonces vamos a hacer una lista rápida. El Mundo, La Razón, ABC, Onda Cero, COPE, no está mal, ¿eh? ¿Esos no son medios de comunicación afines al Partido Popular? Por supuesto que lo son. Eso conecta con lo que decíamos antes, de pero, cómo ¿qué cohesión ideológica. Eso claro, es lo que tienes al cronista. Mira, es que fíjate, hasta Lucía Méndez está criticando a la PSOE. Que me importa un huevo lo que diga Lucía Méndez. O sea, no necesito que Lucía Méndez me diga que son unos ladrones porque ya lo estoy viendo. Entonces, al final el problema es ese, que tú estás esperando a que llegue a ver el artículo de ABC. ¿Por qué no tener hijos y viajar es lo mejor y no sé qué y tal? Cada semana uno. De eso yo digo conservador de... Bueno, el mundo es una locura, una locura, dices, pero bueno. Las críticas que se vertieron en la cadena COPE sobre el que iba a ser el protocolo por la vida en Castilla y León, que propuso Vox y Juan García Gallardo, alucinante. Sí. Las definiciones que se han dado en la COPE y en Onda Cero de José Antonio Cast, presidente electo en Chile, una persona que ha cometido el enorme error de decir que es católico. Eso te da idea, ¿no? Es decir, en el fondo, la izquierda se ha traicionado a sí misma porque prometió derribar el sistema y se ha dado cuenta que cuando ha tomado el poder, el sistema está muy bien. Está muy bien. Y la derecha se ha quedado completamente maniatada. Fijaros, para aquel que dude acerca de verdaderamente si la izquierda ha tomado el poder o no, yo creo que hubo una ocasión absolutamente explícita, ¿no? Y fue el discurso de Milei en Davos. Fue revolucionario, pero no os olvidéis que el día anterior habló Xi Jinping, el presidente de China, del Politburo, y fue el discurso institucional de ese año en Davos. Es decir, otro ejemplo clarividente. Cuando en Estados Unidos, que sabéis que las donaciones, un tema muy interesante, por cierto, son públicas a los candidatos, las grandes fortunas, las donaciones más abultadas, que no quiere decir que recaudase más dinero, pero las donaciones más abultadas las tenía primero Biden y después Kamala Harris. El señor Trump recaudó muchísimo dinero, mucho de él en micromecenazgo. Gente que ponía un pequeño dinero. El gran capital estaba con los otros, con el Partido Demócrata más escorado hacia las posiciones tal. Entonces, ya enlazando con lo de Jano y terminó. Claro,
Uno dice, ¿por qué a la derecha le da pereza o no se ve en una manifestación? Porque el elemento de condicionar el poder por excelencia de la izquierda ha sido la manifestación. ¿Cómo es posible que la derecha sociológica no vea otra salida que una manifestación para condicionar el poder? Si es el arma absolutamente preferida y diseñada por la izquierda, la derecha tradicionalmente ha condicionado el poder de manera muy diferente a hacer una manifestación, haciendo cierres patronales, por ejemplo, ¿no? Es decir, mañana el capital dice no se trabaja, y como no se trabaja, no hay sueldos. Y vamos a ver qué pasa, ¿no? Claro. Porque Mañana imagínate a 3 Media o Mediaset. Dicen, mira, esto de... Pero es que, claro, juegan con el business, que es lo dramático de los grandes empresarios, que no piensan en la nación. Eso es esencial porque la persona de derechas promedio por sí misma, al igual que en el escenario inverso, sí que es posible que un colectivo de izquierdas muy grande, si se manifiesta con la suficiente fuerza, sí que puede ejercer efecto, entre otra cosa, porque el gobernante medio de derecha yo creo que se siente ilegítimo de partida y le da más valor a esas protestas que recibe en contra, que a lo mejor el gobernante de izquierdas que dice, a mí estas personas de derecha me da exactamente igual que se estén manifestando contra mí, pero claro, yo lo que pienso es, imaginaos pues un Barça-Madrid, Xabi Alonso ahora, que no está muy bien el hombre, pues en un escenario, yo quiero que siga, sinceramente, en un escenario en el que el Madrid ahora pues no está haciendo las cosas como se espera que las haga, etcétera, etcétera, pues hay un árbitro. Vamos a entender que el árbitro va a dirimir, pues, en fin, las cosas como tiene que hacerlo, con lo cual a mí tácticamente me bastaría con ser mejor que el Barcelona para ganar el partido. Es decir, un escenario pacífico, un escenario normal. Podemos extrapolar esto a la derecha y la izquierda. Cuando hay un entorno normal, pacífico, sin violencia, pues la izquierda está haciendo unas cosas y yo soy la derecha. Tácticamente, si soy mejor que ella, pues le voy a ganar. Pero claro, ¿qué pasa cuando el otro se echa al monte? Porque si el otro se echa al monte, tú desde un punto de vista político no basta con ser, digamos, mejor que él, porque es que eso ya estamos viendo que no funciona, porque desde un punto de vista argumental es que se les destroza hoy en día. Sí, y sin embargo eso no funciona. Y tú estás ahí forzado, digamos, a... ¿Vale? Si desde el punto de vista institucional no puedo, tengo que montar manifestaciones, pero no me nace manifestarme y tampoco sé hacerlo. Entonces, esa es la inferioridad que yo veo, no porque piense que es una persona de orden es peor, primero, porque yo lo soy, es un argumento importante, y segundo, porque creo que una sociedad solamente puede pervivir con una gente que respete mínimamente el orden. Sí. Pero claro, necesariamente, si tú solo no puedes, efectivamente, necesitas al capital. Y si el capital está absolutamente vendido y sometido ideológicamente, pues esta es la situación. Pero muy brevemente, porque creo que encaja aquí, ¿no? El problema es que nos hemos quedado con la última escalada o el último episodio de cómo la izquierda condicionaba el poder o trataba de condicionar el poder, que era la manifestación. Pero en realidad, cuando los proletarios se manifiestan es porque antes han hecho huelga. O sea, su elemento de presión era la huelga, ¿no? Entonces, y ahí se paralizaba el país, porque en realidad a un gobernante insensible como Pedro Sánchez le da igual que salgan 100.000 o 250 millones de personas a la calle, le va a dar exactamente igual. El elemento de presión era la huelga. Entonces, ¿qué elementos de presión tiene la derecha en su mano ahora? El cierre patronal, en su día sí, hoy no lo tengo claro porque no tengo claro dónde está la patronal, pero pensemos en esa clave. Es decir, ¿cómo condicionamos de verdad el poder? No cómo conseguimos una foto, claro. No cómo nos juntamos muchos, no cómo evidenciamos que somos muchos los que estamos en contra del poder. No, ¿cómo lo condicionamos? ¿No? Este es el punto. Sí, también, sí creo que, insisto, y creo que estos años de sanchismo, que se llama, han contribuido mucho a eso. Hay mucha gente de derechas que dice como, no quiero hacer lo mismo que los otros. Entonces confunden la política, que insisto, implica conflicto, implica propuesta, implica choque institucionalmente conducido, lo que tú quieras, con el rodillo. Entonces claro, no quiero llegar y poner a mi fiscal general, meter en el... Claro, es que nadie está hablando de eso. Claro. Estamos hablando de hacer política. Entonces confunden no hacer ciertas tropelías o corruptelas con no hacer política, entonces no hacen política. Esto es muy por un lado. Por otro lado, lo de las manifestaciones. Yo tampoco soy muy de... A mí no me gusta mucho ni se me da bien, especialmente manifestarme. Pero... Y creo que sí que efectivamente hay algo de mentalidad derechista en ello. Es decir, es esta frase tan manida, ¿no? De Goethe, se supone, atribuida a Goethe, prefiero la injusticia que el desorden, ¿no? Porque detrás de esa idea hay una intuición positiva, pero que a veces creo que tiene consecuencias negativas. La intuición positiva es que es peor la anarquía que la tiranía. Muchas veces es así. Es decir, la anarquía muchas veces es más tiránica que la tiranía. Entonces hay un elemento civilizatorio en decir, oye, quiero cierta tranquilidad del orden público. Pero claro, tú no puedes preferir, siempre ese es el punto, el orden a la injusticia. Sobre todo porque luego nace un pseudo-orden
que no es un orden, sino que es la injusticia perpetua. Eso es. Y entonces, y por tanto, y también lo mismo, no sé, yo no sé si en esto hay algo de la derecha española. Hay mucha gente en España de derecha que su ideología es la Guardia Civil, o sea, que es el uniforme, el orden público, etcétera, ¿no? Entonces, también creo que se cometen excesos en eso, porque a eso voy. Aunque yo entiendo que manifestarse no es algo como tan típico, la derecha tiene que tener un elemento cívico que históricamente creo que le ha faltado a la derecha española. Es decir, la derecha española, insisto, ha sido una cosa muy de notables, de un militar que llega y está 40 años, y creo que tienes que difundir, o sea, que conseguir cierta hegemonía popular, y la derecha no debería ser el partido de la patronal. Es decir, cuando decimos lo de la derecha tiene, o no solo, pero es decir, no puedes decir, ¿qué medios tenemos? La patronal. ¿Y de ellos qué tienen? Los trabajadores. Y hoy Hombre, tú tienes que conseguir que los trabajadores te voten. Tú no puedes decir la izquierda es el partido de los trabajadores. Y tienes que convencer a los trabajadores desde tus claves. No digo Eso que lo puede ser y el sí. caldo de cultivo es y está ahí. que lo sea. Y pasa, y cada vez pasa más. Entonces, pues yo digo, efectivamente, en el ADN de la derecha está ese elemento del orden. Pero creo que, y no sé si eso es saber manifestarte, prefiero simplemente, creo que hay que salir de estas fórmulas como ya muy decimonónicas, ¿sabes? De pensar solo en términos de clase dicotómica de izquierdas obreros, derecha patronal, y yo soy el tipo que va con corbata y que está en la patronal. No lo desdeño y me parece tal. De hecho, es el revés. Pero estoy de acuerdo y voy a abogar. Yo, porque que no desdeño a la gente que lleva corbata. Voy a abogar aquí por la manifestación y sí, estoy de acuerdo. Y además que es que por el clima actual, la derecha tendría que ser el partido de la clase media depauperada. Sí. O sea, ese tenía que ser el proyecto ahora mismo de la derecha. Claro. Ganarse a la clase media depauperada, pero no por inercia, o sea, no porque sino con una propuesta, o sea, algo propositivo verdaderamente. Una ¿no? alternativa. Me acordaba con lo que decías, ¿no? De esta famosa anécdota entre Raimon Aron e Hippolyte, ¿no? Sí. Que cuando Raimon Aron habla de lo del amigo-enemigo, la dicotomía amigo-enemigo, le dice Hippolyte, bueno, es que si eso es la política, Qué horror, pues solo me queda irme a cultivar mi jardín, ¿no? Y entonces le dice Raimon Aron, no, pero es que una vez le han denominado como enemigo, le han señalado como enemigo, no le van a dejar ni cultivar su jardín, ¿no? Freud, ¿no? Y que esto era Freud. Era Freud. Aron estaba también estaba en la tesis en el tribunal de doctorado, sí. Entonces, a lo que preguntabas, es verdad que ante la falta de ideas, uno se acaba escudando en el sistema, ¿no? Como no tengo ideas que defender, pues defiendo pues, la legalidad, la institucionalidad, el sistema, la forma, ¿no? O sea, lo que recubre el recubrimiento exterior, ¿no? Y aquí se me venían a la cabeza dos momentos históricos de España, ¿no? Que tienen que ver con el independentismo, que para mí fueron muy sintomáticos, ¿no? Primero, cuando Rajoy le estalla todo el golpe de octubre, el golpe del 1 de octubre, ¿no? El tío estaba paralizado y con todo lo que fue pasando parecía que era como mecanismos que se activaban, ¿no? Como que nadie tomaba la decisión. O sea, como, bueno, ahora se ha activado este mecanismo, ahora se activa el mecanismo del 155, ahora tal, ¿no? O sea, era escudarse como una especie de máquina que tú le das al botón y empiezan a pasar cosas, pero nadie quería como ponerse y salir y decir, oye, pues se va a pasar esto, vamos a hacer esto, y yo asumo la responsabilidad de lo que pase, ¿no? Y luego lo de la amnistía igual. Todos los periódicos y medios de derecha diciendo esto no va a pasar porque es inconstitucional. Ah, vaya, pues ahora te han cambiado el tema constitucional y ha pasado. ¿Y entonces qué pasa? Tú que decías que no iba a pasar y que tal y cual, y que tu único argumento era la Constitución, el momento en que ellos malean la Constitución a su gusto, pues te has quedado sin argumento, ¿no? No tienes nada que hacer. Entonces, la izquierda en este sentido entiende mucho, aquí voy a reivindicar a la izquierda como unos mejores... gente que entiende mucho mejor, aunque sea de modo intuitivo, sin mediar reflexión, lo que es la política, ¿no? Porque la política es decisión, tiene esa decisión tiene una vis directiva, que es identificar bienes y perseguirlos, ¿no? Yo identifico este bien, pues que es la feminización de la sociedad, o que es, lo que sé, socializar los medios de producción, lo que sea, y lo persigo, ¿no? Y lo asumo con decisión y uso las leyes y persigo este bien, uso el sistema, digamos, para perseguir a este bien, ¿no? Y yo creo que esto es lo que llevamos hablando, o sea, ante una propuesta fuerte, tú no puedes proponer la retirada, tú no puedes, ante una afirmación, tú no puedes hacer una negación, tienes que hacer otra afirmación que choque, ¿no? Este ejemplo siempre lo pongo a mis alumnos, ¿no? Los grandes resistentes al nazismo no fueron demócratas fluidos que creían en que todo el mundo pudiera hablar, sino que eran pues nacionalistas austriacos, católicos, el Franz Jägerstatter, el von Trapp, o sea, hay 1000 ejemplos, ¿no? de personas con una fe, con unas convicciones muy profundas, que eso hizo que pudieran ir al choque de trenes, ¿no? Entonces creo que esto hay que tener en cuenta. El error de la tecnocracia es que la técnica es por definición el arte de medios y la política es un arte de fines. Entonces, claro, la buena política tiene que tener buenos medios. Es decir, esta buena idea la tienes que saber implantar, evidentemente, tienes que ser un técnico. Pero la política no puede ser nunca técnica, porque la técnica es un arte de medios y la política es un arte de fines. Entonces tienes que saber qué fines son los buenos y eso es la política, efectivamente.
Y si no hay eso, no hay política. Lo que hay es administración de un consenso ajeno, o de una idea ajena, o de una idea propia que uno asume de manera puramente inercial. Yo creo que aquí también, a mí me gustaría vivir una tecnocracia. Lo que pasa es que confieso que esto es un mundo ideal. O sea, yo creo que está el mundo ideal y el mundo real. Y la derecha muchas veces vive en ese mundo utópico, ¿no? Del mundo ideal en el que las leyes son todas buenas para el conjunto de la ciudadanía, que no hay injusticias, que no existe el mal, que cómo va a llegar un gobernante que quiera destruir a la nación. Pues que esto pasa. ¿Cómo va a haber un fiscal acusado que al mismo Claro, tiempo? o sea, como es que Claro. cosas que dices, es impensable con lo del fiscal. Es que es el ejemplo, eso es perfecto. Dices, un tío que está ahí sentado, que me dice un momento que me quito la toga o que me voy ahora yo, que me toca a mí a declarar. Y dice, pero ¿cómo es esto? A declarar Claro. las preguntas de la fiscal que es subordinada suya. Exacto. O sea, dices, esto... Me alegro claro, de esa pregunta. en el mundo ideal dices, no, no puede pasar porque todo funciona. Pero para que todo funcione tiene que haber una serie de valores morales que sean los que, digamos, se impongan al resto de la sociedad. Pero es que, claro, hablas de imposición y la gente se pone nerviosa. No, Franco no. Oye, del mismo modo que se impone el bien, se impone el mal. Entonces, ahí está la cuestión, que yo comprendo ese mundo ideal, me parece bien, incluso me parece más sano. Yo cuando veo las manifestaciones tan criticadas de la derecha y mi madre la veo ahí, venga, contra la amnistía y tal, me produce lástima en el sentido que digo, joder, es buena gente. Y digo, pobrecitos, ¿no? Que a veces pasa esto, que joder, que es tan bueno que es tonto. Pues bueno, a la derecha le pasa eso muchas veces, que es tan buena que es tonta, en el sentido, no buena haciendo política, evidentemente, sino buena de ingenua. ideas, de Me ingenua. lo menciona tu madre. Venga. Sí, porque es que es el ejemplo perfecto. ¿Tú sabes la cantidad de cortes que me pasaba de Alfonso Guerra, de Felipe González? Ha estado fenomenal. Me digo, mamá. Sí, que no quiere armar lío, que no Digo, quiere causar altercado. Sí, exacto, que quiere vivir tranquilos, en paz, oye, que sus hijos... Pues, Yo, le vaya mi bien, madre que no se casen, que incurre en tengan el ámbito hijos. de eso, bueno. No, pero a mí Me lo ha eso. pasado. Pero, Menos mal. pero yo sí que hago una enmienda a la totalidad a la tecnocracia, incluso en un mundo ideal, ¿no? Es decir, si pensamos en un buen político, no solamente es alguien que tenga la competencia de hacer bien las cosas, es un buen comunicador. Es alguien humano, es decir, hay veces que la situación te exige tener un poco de misericordia, de condescendencia. Es alguien que sepa unar y, de hecho, si paramos a pensar en buenos políticos, no necesariamente son registradores de la propiedad. Es decir, Margaret Thatcher era una ama de casa. Ronald Reagan era un actor fracasado, por no traernos a la derecha española, ¿no? Es decir, ¿qué preferimos, al registrador de la propiedad gallego o al abogado sin más madrileño? Entre Aznar y Rajoy, ¿con quién te quedas? Porque el más capacitado, teóricamente, según la tecnocracia, era Rajoy. Pero yo cuando hablo de tecnocracia no me refiero a estudios universitarios o a ver Vale. qué número está tú de la promoción. No, o sea, yo me refiero a gente que comprende de qué se está hablando. Vale, o sea, del mundo rural, pero eso pues ya, no pondría a un registrador de la propiedad. pero eso ya es una enmienda a esa derecha sociológica, porque la derecha claro, ya la sociológica derecha, sí. es el que ha opositado. Sí. Si no, no hay nadie, te quiere decir, ¿no? Sí, es así. Es decir, que también yo creo que hay que hacer Sí, eso es verdad. una lista de deseos sobre y pararse a pensar qué es un buen político y qué políticos han conseguido acercar sus sociedades a un ejemplo que nos gustaría parecernos, ¿no? Y yo cuando hago eso me encuentro pocos tecnócratas, de verdad os lo digo, ¿eh? Y sobre todo por el momento que vivimos, pero muy brevemente, por ejemplo, cuando hablamos de esta recurrencia, yo lo entiendo, esta recurrencia nostálgica de personajes como Alfonso Guerra. Pero, y muchas veces creo que es una muy buena intención, ¿sabes? Que es la idea de, me gustaría tener a alguien con quien poder hablar. O sea, que hubiera un partido de izquierda, pero que no me quisiera, lo que decía antes también Fresneda, que no quisiera expulsarme de la conversación pública, pero es que no quiere ser tus amigos. O sea quiero decir... Siempre va a querer echar. No, claro, o sea, por razones históricas, y tienes que hacer política que, insisto, no es voy a generar caos, es todo lo contrario. O sea, no es voy a generar una frustración, que eso se llama polarización, ¿no? De ir a por el otro y ser como él o peor, no. Pero tienes que entender el momento político. Tú no puedes vivir en la ilusión, que ya digo, por eso es cierto que es enternecedor, ¿no? Lo decimos Alfonso Guerra. Hace falta... De verdad que al otro lado no hay nadie, o sea, al otro lado está Otegi, al otro lado está Zapatero. ¿Cómo ¿no? le dices? No estés en contra de Bildu, no digas que hay que legalizarlo porque está polarizando a la sociedad, pues me importa un huevo. Claro. Pero al final, o sea, también esto es que es de lo que va, o sea, es que es la polarización, o sea, yo también compro eso que cuando se dice, no, hay que usar las mismas armas.
O sea, tú lo que quieres es mentir continuamente, robar todo el dinero a los españoles, poner un fiscal que sea un delincuente. Yo no. O sea, yo no quiero usar esas armas. Yo no quiero hacer eso. Armas lícitas, pero al menos igual de efectivas. Eso, O sea, que permitan... Es más, creo que es una entrevista a Pablo Iglesias tremendo cuando le preguntan por Bildu y por el mundo de Tarra, ¿no? En donde habla del cese de la violencia, que me río, ¿no? Viendo los onguietorris, pero bueno, el cese teórico de la violencia, y te das cuenta que para ellos era una necesidad que ETA dejase de matar porque en el resto confluyen políticamente. Son lo mismo. Entonces, claro, ¿cómo va a haber un PSOE bueno y una izquierda buena si es lo mismo que Otegi? La única diferencia es que uno tuvo, perdonadme, las narices o la poca vergüenza de matar y el otro no. Y otro mataron antes, unas Claro, horas antes. claro, pero ideológicamente es lo mismo. Sí. Hace falta una madre típica madre cariñosa que al niño que le hacen bullying le dice no quieren ser tus amigos, no son tus amigos. Si ríen de ti, no son tus amigos. Ahora que han salido estos personajes, creo que, si me permites, Álvaro, estaría bien hacer una semblanza arquetípica de la derecha sociológica, ¿no? De personajes arquetípicos que se pueden encontrar. Fenotipos. Fenotipos, ¿no? Entonces, por ahí ya hemos mencionado algunos, yo he ido apuntando algunos que hemos mencionado, como por ejemplo... pues eso, el exmaoísta que se acaba de convertir hace una semana y le invitamos, vamos, le abrimos todos los micrófonos y todos los platós para que nos venga a dar una palmadita y decir que esta derecha no estaba tan mal, ¿no? Entonces, eso, al que lleva 40 años diciendo lo mismo, ese no, es facha, calla, tú eres un pesado, pero este izquierdista ha convertido... La clave es tener razón desde hace poco. Justo, tener razón. Esa es la... Sí. Y entonces nos viene a decir algo de derechas este tío de izquierdas que nos quería matar hace 2 telediarios. Es un arquetipo muy... Me encanta de ese tipo Tomás Gómez. Tomás Gómez, porque todavía guerra Felipe González, pero Tomás Gómez, que era un ser absolutamente abyecto, que tuvo ahí un juicio un poco complicado, alcalde de Parla, tal, no sé qué, ahora mismo... No, es que critica mucho a Sánchez. Coincidí con él dando clase en la Fresco Vitoria y es un tío encantador. Ah, mira, ¿lo ves? ¿Lo ves? Aquí es que nosotros, esto es como lo de Ortega y la masa, y la que el mundo dice, ¿cómo es la masa? No, nosotros también somos derechas sociológicas. No, pero esto como dice el vídeo de fútbol, hay que cerrar el estadio. O sea, en la Universidad Francisco de Vitoria de los Legionarios de Cristo da clase Tomás Gómez. De economía. Joder, bueno, me estás dejando loco. De una calidad humana... claro. Espera. Calidad humana, eso es muy progre, ¿eh? Y muy derecha sociológica, amigo de sus amigos. Hombre, si no fuera amigo de sus amigos... No, esto es virtuoso. No sería... Esto es virtuoso. Decir que personalmente tal... O sea, el Francisco de Vitoria, Tomás Gómez, pues oye, pues, le voy a decir a... Y Begoña Gómez en el IE, ¿no te acuerdas? No, pero el IE es otra cosa que la Universidad Francesa. Sí, es otra cosa, pero también está ahí. No, pues oye, vamos a enviar currículums. Vamos a pedir a determinadas personas que envíen currículums, ¿no? Otro personaje. José Luis Ábalos. Sí. Primero entró. Yo me apunto. Yo si Ábalos hace un curso, me apunto. En la Universidad Villanueva de los no sé. Otro arquetipo. El típico que ha ido encadenando cargos políticos toda su vida y tiene como una vis intelectual, va como un poco de intelectual, lleva tirando de las mismas lecturas que leyó en su adolescencia toda su vida y va dando conferencias y acaba de descubrir una cosa que es lo woke, ¿no? Entonces en 2024 de repente se dio cuenta que lo woke, ¿qué es esto? Hay una cosa que es lo woke y la posverdad. Y la posverdad que es como la mentira, es más que la mentira, es la posverdad, ¿sabéis? Que la mentira que ya da igual la verdad, ¿no? Entonces luego que está obsesionado, entonces va dando conferencias ahí alertando de que hay una cosa, porque en Big 2025-24 se dio cuenta de que existe lo woke, ¿no? Que luego él eres con García Margallo. Y otros. Y luego esta gente, algunos tienen un cierto afán arqueológico, entonces dicen, a ver, esto de lo woke, ¿qué ha pasado? ¿De dónde viene? ¿No? Y entonces, pues, hay distintos estadios de dónde pone el inicio de lo woke, ¿no? ¿De Zapaters? Uno lo pone en el zapaterismo, ¿no? Todo iba muy bien, oye, la sociedad occidental era vigorosa, la tríada de Atenas, Roma, Jerusalén se mantenía y todo iba fantástico. De repente llegó Zapatero y todo se fue al garete. Y vamos, fue el origen del mal, ¿no? La monocausalidad diabólica está en Zapatero. Y los estudiantes salaces de Mayo 68. Y luego ya, quien tiene más fan arqueológico se va a Mayo 68 y dice, claro, esto viene de que todo también era muy bien, los 50, todo maravilloso. Y de repente, boom, todo se va al garete con unos tíos que, pues sí, la escuela de Frankfurt y tal y cual, y ya desastre. Luego hay otros con menos afán arqueológico que lo ponen en lo trans. Y esto también pasa, o sea que han aceptado todas las reformas de la izquierda, de todos los consejos morales de la izquierda, hasta lo trans, ¿no? Ahí ya, eso ya no, hay todo sido el garete, ¿no? Este sería otro que no solo Margallo, sino hay varios más que tengo en la cabeza, no voy a dar nombres, pero que podrían encajar en este arquetipo. Otro que más, bueno, tenemos, lo hemos mencionado, al político opositor de posición A1
cuya única ideología es cuadrar Exceles, ¿no? Este lo tenemos. Tenemos al liberal cobrando del Estado, ¿no? Aquí también hay muchos, no vamos a dar nombres. ¿Qué más? Bueno, tenemos al facha relijoso, ¿no? Tenemos al facha lujurioso, pues un tipo también muy de derechas, pero que parece que su modo de ser de derechas es o se ha metido en política para pues frecuentar señoras y tener todo tipo de escarceos sexuales, ¿no? Este yo creo que también es otro arquetipo reconocible. Y luego tenemos... Mira, hay mucho. Sí, tenemos al... No sé cómo llamarlo, al animador circense, al tipo estrambótico de derechas, ¿no? Que esto también entronca mucho con el complejo de la derecha, ¿no? Como la derecha está complejada, necesita buscarse al tío más raro, a un tío que ha salido que no sabe de dónde, y decir, mira, este también es de derechas, ¿no? Y ya pues se ha hecho un meme con esto, ¿no? Te estás dejando a la mujer joven de derechas, polioperada, que este es un concepto desarrolla. No, está trabajando mucho este concepto ahora. Rozando el delito de odios. No, coño, es verdad. O sea, este es un concepto. No, Javier Freire y yo nos vamos a meter al margen de estas caracterizaciones. No. Oye, se está trabajando mucho este concepto ahora en los últimos años y es como, esto está muy bien, pero lo tiene que decir una mujer joven, porque si no, no vale. Entonces, se está intentando, es verdad que con escaso éxito, porque cada cual es peor que el anterior, pero se ha trabajado este concepto durante mucho tiempo, que es una cosa novedosa. Y es, ¿ves cómo hay mujeres que son de derechas? Incluso. ¿Sabes cómo? Y encima joven. Sí. Y encima guapa. Y bueno, con los homosexuales de derechas, sí, bueno, también. han hecho fortuna en el... Sí, va, de hecho, pero de chicas sí también hay un montón así. Pero en Europa, en la extrema, en la AfD, en el partido de Le Pen, o sea, sí, el partido de Le Pen, el FD, tal cual. Y es verdad que la mujer sí que además... ¿Quieres ofender a alguien más, Javier? ¿O? No, es que no voy a hacer esto. Esta nueva mujer de derechas que aparece que... No sé si es que ha visto ahí un nicho pues no tan político y masculino en el que triunfar, pero es verdad que tiene siempre algo también como de artificial. Hay un 10% de la audiencia a la que no habéis insultado todavía. No, pero Samuel. A ver, algún prototipo más faltón. Lo que decía, el personaje este estrambótico, pues que se ha hecho ya un meme de esto, ¿no? Pues eso, yo qué sé, el senegalés, sifilítico, malabarista de Vox, ¿no? O sea, que parece que tiene que ser como mil cosas, ¿no? Y entonces, como es un tío muy raro, muy estrambótico y es de derechas, entonces pues también nos sirve porque nos legitima y, oye, pues también tenemos todo tipo de gente pues que defiende nuestras ideas. Endongo es de puta madre, tío. Endongo es senegalés. No lo decía por él, ¿eh? Es que Camerunés. He dicho el primer país que se me ha venido a la cabeza. Eso es eurocentrismo, que te da igual Senegal que Camerún. Sí. Bueno, ya, total. Bueno. El taiwanés, no sé qué. Como valoro vuestros derechos civiles, voy a plantear... Me pido a Soto del Real, que hay mucha gente interesante. Espera, y si puedo acabar, lo único que quería decir es que se echa un poco en falta, a lo mejor, el tipo normal de derechas. O sea, el tipo normal... Por redondear el delito de odio que has cometido, ¿no? Has dicho, por Dios, el doble yo lo he visto. Es un tipo normal, afable, que defiende ideas de derechas, que sí, pues que tiene incluso a lo mejor una familia y es un tipo normal, pues sí, yo creo que... pero hay uno que hay muchos, falta. que no sé si lo has dicho, creo que lo he comentado en estos, los que eran de izquierdas y ahora ya no. Sí, o sea, que ahora en 2025, sí. Oye, esto del sí es sí está fatal. Esto no. La ley de inteligencia de género, uy, qué horror, ¿cómo? Hay denuncias falsas. Y ya, vale, ok. Lo llevamos diciendo Sí, pero hay muchos también, ¿eh? Yo voté a Felipe González en el 80 y tantos. No, ¿Lo dice quién lo dice? Feijóo. Ah. Sí, eso también, el exvotante socialista. Eso. Sí, que el de Rubalcaba era un hombre de Estado. No, pero es bueno. Sí, sí, eso... Bueno, pues ya está, ya hemos eliminado... He de decir que hago un elogio de la normalidad. Yo, de hecho, sí. actualmente creo que en el currículum tendría más valor poner soy normal que tengo el C1 de inglés. Yo por lo menos lo valoraría más de cara a contratar. Bueno, él sabe idiomas, ese también puede entrar. ¿Sabéis que yo tenía una novia, ya porque ya total, yo tenía una novia que dijo, pues me interesa una oportunidad laboral, que trabaja un amigo tuyo, tal, no sé qué, y dije, pues dame el currículum y te lo doy, y el currículum eran los lugares que había visitado. He viajado muchísimo, y le dije, pero esto... Hay que darle un poco más. Tenemos un neurotípico normal, ¿no? Que ponga... Yo lo valoro más que un C2 de inglés, soy normal, sí. Escasea más. Sí, pero entonces ya no es normal, porque claro, la normalidad, digamos, es lo que más se repite, ¿no? No, sí, me has pillado. Aún así, se reconoce a alguien normal cuando lo veo y lo valoraría. Sí, a pesar de... Bueno, quizás tenía que reivindicar la normalidad, lo que pasa es que alguien se podría ofender y, en fin, eso
podría provocar que yo también, como vosotros, perdiese los derechos civiles que permitan que hoy esté aquí. Vamos a plantear una última cuestión. Vale. Claro, cuando uno define algo o trata de definir algo, que en este caso es la derecha española, prototípica, viene bien el contraste. O sea, una cosa se puede definir poniendo el foco solamente en esa cosa y también a modo de contraste comparándola con otras cosas parecidas para ver dónde están las diferencias. Y en este caso habría que compararlo con la derecha europea. En Europa sí que estamos viendo, en algunos sitios gobiernan, en otros no, pero la intención de voto los coloca bastante bien, como derechas que sí que tienen ideas, proyectos, pues habla de la derecha identitaria, de la derecha patriótica, de la derecha que, bueno, pues tiene una posición con respecto a la inmigración. Podemos valorar cómo de ambiciosos son esos proyectos, si surgen de forma genuina o a modo de reacción para contentar a X parte del electorado, pero bueno, sí que detecto, quiero decir, más ideas y más proyectos que en el PP español. Y sin embargo, cuando uno ve lo que sucede en España, bajo mi punto de vista, parece que en España hay una anomalía en el sentido de que lo que sucede en otros sitios no termina de suceder aquí. Lo pongo a modo de pregunta, esa es la primera pregunta, si hay algo distinto en la derecha española que en la derecha europea, conectándolo también con otra segunda cuestión, que es, se habla del pecado original de la derecha española. Es decir, en España cuesta ser de derechas, porque es que mira, que hasta el franquismo hasta este momento, entonces yo ser de derechas me convierte en franquista, luego eludo la derecha para que no me coloquen esa etiqueta, etcétera, etcétera. Bueno, estamos viendo que pues, en Italia o en Alemania, sin necesidad de llamar a esas derechas fascista o nazi, yo no detecto ese complejo con tanto vigor cuando, vamos, creo que a nadie se le ocurriría comparar el nazismo con el franquismo. Y quien lo haga se equivoca. Y sin embargo, AfD parece que no está teniendo esos complejos para crecer. Entonces, digamos, la última... O el caso de Meloni más directamente, porque ya viene el espacio más directamente postfascista. Yo creo que es verdad que en España sí que hay... La cuestión sería esa, al final, ver dónde hay diferencias entre la derecha española y europea, si hay un complejo aquí mayor que el que hay en otros países, Yo creo que ¿a qué se debe eso? Sí que hay una excepción, y es que España es el único país de nuestro entorno que el dictador se muere en la cama. No solo se muere en la cama, que si hubiese durado 10 años más, se hubiese muerto en la cama igual, sino que hay colas larguísimas de cientos de miles de personas que van a despedirlo. Esto no existe, este fenómeno, en ningún otro país europeo. Es decir, el nazismo cae porque matan a Hitler, a Mussolini lo apalizan. Entonces, al final, yo creo que eso es un punto que hace que, en ese caso, España sí que sea diferente al resto. Pero yo sí que creo que sí que ha surgido lo que podemos denominar nueva derecha, que entre ellos yo creo que hay matices, porque Reagrupación Nacional, que tendrá que ver su programa económico, por ejemplo, con el de Reform UK, de Farage. O la FD misma. O la FD, o la FPÖ austríaca, es decir, que sí que hay diferencias dentro. Yo creo que es más bien una reacción a la derecha convencional, que sí que podría ser el Partido Popular, que yo no creo que sea muy diferente a la derecha convencional alemana, por ejemplo, ni que sea muy diferente a la italiana o a la francesa. De hecho, el fenómeno que se está viviendo en Europa es como esa derecha, como es exactamente igual que la socialdemocracia, porque era como el fin que había que perseguir. No todos somos socialdemócratas, y las políticas sociales y el gasto sí, hay que aumentarlo. Pues claro, todos los problemas que ha generado esas políticas de izquierdas, pues hay una reacción. Una reacción que quizá, volvemos un poco a lo mismo, no está estructurada la respuesta que quiere dar a esas políticas. Lo que tiene claro es que está en contra. Que está en contra de la multiculturalidad, que está en contra de las leyes delirantes feministas, que está en contra de las leyes políticas y las políticas verdes que empobrecen a la población, que está en contra de todo un modelo y un sistema que nos ha traído a esta situación, que vivimos de herencia, y esto lo hablamos muchas veces. Decimos, es la inercia, es lo que nos llega hasta aquí, porque en realidad dices, ¿qué se está haciendo? Nada. Entonces yo sí que creo que existe ese componente, y en España lo tienes con el caso de Vox, que es de hecho, o sea, el Partido Popular muchas veces dice, es que Vox, si no estuviera, tendríamos mayoría absoluta. Se equivoca. Pero entonces podríamos decir que si la derecha que podemos llamar identitaria en Europa, etcétera, surge a modo de reacción frente a algo, en esos países la situación es peor y precisamente por eso tiene más peso esa derecha, y hasta que las cosas no estén igual de mal en España no surgirá, y si estuviesen igual de mal en España sí que surgirían términos análogos, porque en España yo creo que tampoco estamos demasiado bien. No, entonces, pero por la inmigración es verdad que en España nosotros tenemos un problema. Una broma a día de hoy, o sea, dentro de 5 años, ¿no? Porque además esto es muy rápido, pero una broma al lado de lo que pasa en Francia, al lado de lo que pasa en Suecia, al lado de lo que pasa en Alemania, en la propia Italia, en el Reino Unido. Entonces tú piensas que es más que una cuestión de unos complejos patrios, el hecho de que hasta que la situación no sea exactamente igual, de grave, no reaccionaremos, pero ahí sí que se reaccionará en términos
análogos. Yo creo que sí. O sea, de hecho, yo creo que Vox, que está creciendo en las encuestas, no creo que esté creciendo porque esté haciendo unas campañas extraordinarias. Al revés, yo creo que si se callasen la boca y no hablasen, ganarían más votos. Entonces, a pesar de todo, sigue creciendo. Portugal, por ejemplo, es O Portugal. es interesante, ¿no? Un Checa. régimen que sí que nace claramente una ruptura con el Estado Novo, la revolución de los Cabeles, con una izquierda muy fuerte, una izquierda comunista muy fuerte, el Partido Comunista de Portugal. Todo el mundo decía que era la excepción ibérica, que nunca iba a surgir, y de repente chega, y mira cómo están. Entonces, o sea, yo sí que creo que Jorge Bestringe, personaje muy interesante desde el punto de vista ideológico, pues siempre fue un tercer posicionista en el fondo, ¿no? Un nacional bolchevique medio golista puede ser cualquiera, porque el golismo admite una gran... Todo el mundo es golista, ¿no? Sin saberlo. O peronista. O peronista, sí. Entonces, pero de Vestige tiene un libro, creo que era, se llama, creo que Populismo, el veto de los pueblos, ¿no? Entonces, esta naturaleza de veto, o sea, de reacción, bueno, lo mismo, cuando antes decía que hay dos excesos, si quieres, de definición por negatividad en la derecha, que uno es postrarte la hegemonía de izquierda y definirte por ella, y otra es ser una antiizquierda muy efervescente. Esto muchas veces se da en ciertos populismos que son, o sea, que su carácter reactivo son una respuesta, muchas veces, no me acuerdo quién lo decía, el italiano, Campi creo que era, la respuesta de los pueblos cansados, ¿no? O sea, de los pueblos que están hartos de una serie de lógicas políticas y económicas, lo cual no siempre implica necesariamente que haya un mismo programa propositivo. Y esto, insisto, a veces hay razones para estar cansado de algo. O sea, no hay que decir que las pasiones negativas son en sí mismas malas. Digo, que se puede conducir de una manera más o menos fértil, ¿no? La crítica más habitual al populismo es que le cuesta mucho convertirse en un régimen, digamos, que tenga cierta continuidad y que permita meter a mucha gente en ese régimen, ¿no? Entonces, es verdad que la sustancia es una cierta reacción que podemos hacerla, pues eso, desde la crisis de 2008 hasta todo lo que ha pasado, que yo creo que es donde empieza más o menos el caldo de cultivo, hasta lo que ha ocurrido después. Entonces, yo creo que es un fenómeno occidental o europeo en el que España forma parte, pero a mí me cuesta mucho juzgarlo en abstracto, o sea, como se suele hacer de el populismo y el no populismo, porque, insisto, dentro de lo que se suele llamar derecha nacional populista o derecha identitaria, hay dos o tres líneas comunes, que es el rechazo, básicamente, a los gobiernos supranacionales muy lejanos de la nación política, a la hegemonía cultural de la izquierda y una competencia intrabloque con la derecha convencional. Eso es lo que acomuna. Pero luego, dentro de eso, por las tradiciones nacionales, precisamente, pues tienes derechas, pues entonces mismo una derecha populista holandesa con una derecha populista española, ni puede serlo. Claro. Entonces, no pesa lo mismo el factor identitario en Alemania que en España. No pesa lo mismo el factor religioso en Italia que en Alemania, de nuevo, ¿no? Entonces, claro, eso cambia. Me parece que es algo muy contextual como para acumularlo. Ahora bien, sí que creo que esto de la excepcionalidad ibérica se ha demostrado, vamos, yo creo que no. Yo me acuerdo, no sé si os acordáis, yo recuerdo perfectamente decir lo de en España nunca va a haber un partido de derecha populista. Yo lo escuché un montón de veces. Me decían, no, hay un partido muy grande en la derecha, que es el Partido Popular, que acomuna muchas sensibilidades desde hace mucho tiempo, y una izquierda mucho más hegemónica, un partido socialdemócrata mucho más fuerte que el resto de Europa. Bueno, la tendencia es que el PSOE, a lo mejor no tan rápido como otros países, ¿no? Pero esa tendencia general de una izquierda socialdemócrata que va perdiendo fuelle político y que se ensanche el espacio de la derecha con una derecha convencional y populista está pasando. No sé. Es que ese fenómeno que dices o sea, Vox existe porque el Partido Popular precisamente renuncia a eso. O sea, cuando empezaban los liberales y los conservadores que se vayan, porque pues han ido. Pero luego claro. Han ido, y luego también, que comentamos antes, ¿no? Cuando decíamos los personajes típicos de la derecha, el que en 2025 dice que hay denuncias falsas. Claro, porque muchos ahora son víctimas de eso, igual que el tema de la multiculturalidad. O sea, yo creo que llega un punto que también es que cada vez más personas, millones de personas, se sienten, digamos, afectadas directamente por las políticas que ha venido no solo la izquierda, sino también el centro-derecha. Sí. O sea, que brevísimamente, en todos los países de Europa se da... Es lógico. La relación Estado-bienestar, inmigración y las deficiencias que eso genera se dan en distintas velocidades, pero de manera estructural en los países occidentales. Y la clave, yo creo, es también, la relación que hay entre el centro-derecha y la derecha, llamémosla populista, por comparar el lenguaje así, para entendernos, porque también eso depende mucho de países europeos. Hay países donde la derecha populista ha sido, el caso de Meloni, y se ha comportado como una derecha mucho más centrista, institucional, de lo que muchos de sus votantes esperaban y miembros de su coalición. Hay otras en que se ha producido una contaminación, una derechización del partido centrista, y hay otras donde el partido centrista ha decidido hacer una divisoria política entre partidos de sistema y partidos populistas, y con lo cual han buscado la alianza con el centro izquierda. Entonces eso también es muy nacional, eso es muy particular, y es para mí lo clave y lo que habrá que hablar en España. Pero la mayoría ha hecho eso, ¿eh? Los conservadores británicos, por ejemplo, que ahora están en mínimos, es porque, claro, han abandonado los postulados que ha recogido Farage. Claro. Y aquí los ha recogido Vox, y dices, bueno, pues si tú me dejas todo este hueco, pues ya entro yo.
O sea, yo comparto que la excepción ibérica no es tal, pero sí que hay una cuestión evidente y es que esa derecha reactiva no termina de explotar como está explotando en Europa. Y yo creo que hay dos factores que lo explican. El primero, que en España no se divide entre izquierdas y derecha la tarta electoral, sino que hay un tercer jugador Territorial. que es el separatismo, Tal cual. efectivamente. Es decir, el separatismo, más allá de la derecha o la izquierda, tiene una agenda propia que es romper. Y eso, evidentemente, lo cambia todo, reconfigura todo. Segunda excepción ibérica, y es que España es de los pocos países europeos donde todavía la izquierda seguía gobernando. De tal manera que el voto útil para cambiar las cosas se entiende la derecha tranquila. Mientras que en Alemania, en Portugal, en todos estos sitios, bueno, en Portugal menos, pero en Alemania, o sea, es el ejemplo más claro, en el Reino Unido, la hegemonía ha sido del partido de derecha tranquila, con lo cual el cambio, el voto útil para el cambio, es esa derecha más reactiva. Okay. O sea, como decías, es verdad que España está mejor en algunas cosas y peor en otras, pero en España somos expertos en ponernos en lo peor muy rápido, ¿no? Entonces, por comentar rápidamente algunos países de nuestro entorno. En Francia la situación es muy distinta. Es verdad que si uno se asoma a la derecha francesa parece que, pues eso, es una efervescencia de intelectuales, de movimientos, o sea, como que es una cosa que está mucho más viva. También es verdad que Francia es un país mucho más poscristiano, o sea, que empieza a ser poscristiano ya en el siglo XIX, XVIII, ¿no? XVIII, XIX. Entonces, a Francia le ha pasado todo tipo de cosas y, de hecho, la fe está volviendo, pero ya está como de vuelta, o sea, de tantas vueltas que ha ido, pues está como de vuelta, ¿no? Y es cierto que España, la particularidad que tiene es que ha sido católica mucho tiempo, ¿no? Entonces hemos tenido una derecha pues mucho más ligada al catolicismo. En España pues no hemos tenido una derecha hegeliana, no hemos tenido un Fichte, un Nietzsche, el racionalismo y el vitalismo alemán, pues un Morras, ¿no? O sea, como que muchas corrientes de derechas que han habido en Europa, en España no han llegado del todo por esto. Entonces, en Francia, pues sí, tienen pues una intelectualidad y hay mucho más movimiento en la derecha, ¿no? Pues en la nueva derecha francesa, muchos católicos, muchos conversos, tal, que si lo vemos en comparación, pues lo nuestro es un páramo, eso es cierto. En Estados Unidos están, yo creo que mucho peor que nosotros. O sea, es una sociedad también mucho más individualista y que no tiene, y con una tradición histórica, política mucho más corta. Es una sociedad mucho más fracturada, ¿no? Y de hecho ya hay muchas personas de derechas y de izquierdas que están en medios mainstream hablando del divorcio de la nación. O sea, de, oye, es que como para antes de llegar a la guerra civil, pues vamos a ideológicamente dividirnos de algún modo, lo que sea, ¿no? O sea, que es una sociedad muy fracturada que yo creo que está cerca del conflicto civil, o sea, que está siempre como en mucha tensión, ¿no? Y luego, peor que nosotros están Alemania e Inglaterra, yo creo que en cualquier caso. O sea, Alemania realmente es una nación que por su país... pero en Francia al menos hay mucho más reacción. Sí, Inglaterra está... Pero en Alemania, por ejemplo, yo creo que es Bélgica es un país fallido. por la endofobia, No, o sea, por la endofobia que tienen, por la Segunda Guerra Mundial, es un país como muy paralizado, o sea, que no van a saber revertir la situación. Y luego Inglaterra sí que yo creo que es el desastre, ¿no? Tuvieron la oportunidad, que quizá les llegó muy pronto en el Brexit, de revertir un poco las cosas, de reaccionar, pero Boris fue un desastre. O sea, la Boris Wave, que fue cuando entraron más inmigrantes extracomunitarios que nunca, pues es un desastre. Y Inglaterra realmente es que no se ve reacción por ningún lado y parece que... Yo sí que creo que cada vez más gente como sufre las políticas cambia. Entonces hablábamos de esto, ¿no? Pues que algo de derechas porque me han denunciado. Rejón, estoy en contra, hay denuncias falsas. En 2025, cabrón, hay denuncias falsas, sí, es que me ha tocado a mí. No, la inmigración descontrolada no está bien, ¿por qué no es cambio la mi hija? Entonces, claro, todo esto cada vez es mayor. Entonces, al final, la realidad es que eso es indiscutible. Lo cual Tú puedes como... negarla, pero no las consecuencias de la Yo realidad. te digo una cosa, esto que hemos hablado alguna vez, tío, si te tiene que pasar a ti para que cambies tu pensamiento, es que no eres muy listo, es que tu pensamiento no era muy sólido, o sea, que si eres incapaz de abstraer, que es la operación básica de la razón, la abstracción, y tienes que vivirlo empíricamente, que me pase para ya cambiar de idea. Pero voy a ser... Le pasa a todo el mundo menos a mí, esto es cuando... Bueno. Pero voy a ser mucha derecha, muy derecha sociológica, esto es muy woke, no puedes hablar de algo hasta que no lo sientes. No, yo puedo hablar de Francia porque he estado allí, claro, y del Imperio Romano, ¿quién puede hablar? Claro. Esto corrobora mi teoría de las 3 escalas del IQ. La más básica es uno, pues en fin, como persona con razón, que es capaz de abstraer, puede darse cuenta de que si se tira a un precipicio, pues se va a hacer daño, y entonces mentalmente ya ese proceso lo empieza y lo termina y no se tira al precipicio. Ese es el escalón número 1. El escalón 2 necesita que le pase a otro,
y el escalón 3 necesita que te pase a ti. Y a veces ni eso, porque una vez quizás estoy generalizando. Claro. Podríamos prolongar esta tertulia durante mucho tiempo, lo cual aumentaría exponencialmente las posibilidades de que os detuviesen, particularmente a quienes están a mi vera. Entonces, incluso a mí, por cooperador necesario. Incitador. Incitador e inductor. No sé ni qué categoría me podrían Es de etiquetar. cachondeo, En es de fin. cachondeo. Y con cariño. Hombre, por supuesto. Siempre con cariño. Y como me consta que también Nosotros tenéis... al final nosotros somos derecha sociológica. Total. Por eso estamos hablando contra nosotros y tal. Sí, entender. Son... ¿Cómo somos? Es un poco el tema. ¿Cómo somos? En definitiva, para evitar vuestra detención y porque me consta que tenéis unas vidas a las que tenéis que volver, pues vamos a terminar aquí. Muchísimas gracias, Javier Martínez Un Frenedo, placer, Álvaro. Javier Kervillén, Muchas gracias, Álvaro. Jano García Un gusto. y Pedro Lecande. Muchas gracias. Muchísimas gracias. Y muchas gracias también, como siempre, a todos vosotros.